Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 791 Saboteadores. El cielo que siempre estaba pálido y sin vida, el ambiente negro, blanco y gris que estaba muerto y silencioso, y las podridas criaturas no muertas que vagaban por todas partes, eran las características más grandes del mundo de las almas. En este lugar, la cordillera oscura que se extendía del suroeste al noreste de alguna manera se dividió en tres secciones. Algunas montañas estaban encima de otras montañas, superpuestas como si estuvieran haciendo acrobacias. Los árboles oscuros y grises también existían, pero estaban completamente sin vida y parecían ataúdes. Las famosas brechas espaciales de la cordillera oscura también se habían reflejado, pero se unieron en el cielo y se clavaron en el suelo, sirviendo como el fin del mundo al otro lado de las montañas. Cuando Silvermoon Alterna torció el espacio, el mundo de las almas también se vio afectado. En cierto rincón del caótico reflejo de la cordillera oscura, donde enormes árboles lo envolvían todo, un complicado y extraño círculo mágico había aparecido en algún momento. Los patrones de magia plateada que se extendían hacia el mundo subterráneo y el vacío se mezclaron con algunos símbolos de poderes divinos. Juntos, constituyeron el círculo mágico que fluía sin parar como una pelota. Al ver esos patrones mágicos y símbolos divinos vagar en el vacío de una manera extraña pero rítmica, Lucien sintió que su cabeza estaba tan mareada como cuando leyó clases legendarias sobre astrología y elementos, excepto que se calmó y estabilizó su alma fácilmente. Esta vez. Fernando, cuya túnica mágica roja colgaba en el suelo, miró fijamente el círculo mágico con un relámpago en los ojos. Dijo en voz baja: ¿Está realmente bien? No especificó lo que estaba preguntando, pero su enfoque y el entorno actual sin duda sugirieron que estaba preguntando sobre el círculo mágico para el avance de los semidioses. No debería haber ningún problema. Lucien no dio una respuesta afirmativa, porque nadie estaba 100% seguro de tales cosas. Si las cosas no salen como planeamos, abortaremos inmediatamente la operación y regresaremos a Allin. Fernando bajó la mirada y cubrió los arcos plateados de luz en ella. Hemos pasado mucho tiempo en el mundo de las almas preparándonos para el círculo mágico. Ahora que todos los preparativos están hechos, comencemos. Bien. Lucien asintió con la cabeza y se limpió la pajarita negra. Luego sacó el Montimer plateado, que estaba lleno de belleza mecánica. Después de que se abrió la tapa del reloj, el entorno se cubrió de inmediato con los misteriosos e impredecibles cambios de tiempo. Después de comprobar la hora, Lucien cerró el Montimer, pero esta vez, en lugar de guardar el Montimer en el bolsillo de su chaleco, simplemente lo metió en su traje cruzado negro con la cadena plateada. Luego, Lucien se quitó el traje cruzado negro en el que se convirtió la túnica de los grandes arcanistas, el anillo Congus, el anillo de la corona de Olm, la medalla de nieve, el monóculo y todos los demás objetos mágicos, antes de caminar lentamente hacia el centro del círculo mágico al desnudo. Después de ayudar a Lucien a recoger esos objetos mágicos, Fernando lo miró con una camisa blanca y un chaleco amarillo y dijo en voz baja: «Cuidado». Lucien asintió. Sacó muchas gemas mágicas y las llenó en los agujeros vacíos del círculo mágico como fuente de energía para la inicialización. Luego, haría uso del poder del mundo de las almas, así como del poder generado por el poder de la fe y el poder de los sentimientos. Las gemas mágicas brillantes o silenciosas estaban incrustadas en los agujeros del círculo mágico, haciendo que el círculo esférico, que era misterioso y sorprendente en primer lugar, sea aún más colorido y soñador. Lucien extendió su mano derecha y presionó la plataforma de piedra que se elevaba en el centro. Luego abrió la boca y dejó escapar las voces remotas que llevaban el aire del paso del tiempo. Entonces, la plataforma de piedra estalló con el brillo más brillante que fluyó a cada lugar del círculo mágico a lo largo de las líneas. Las gemas mágicas se encendieron una tras otra, y surgieron todos los símbolos misteriosos. Todo el círculo mágico era cada vez más brillante. En este momento, de los patrones mágicos que se extendían hacia el suelo, el agua oscura e ilusoria fluyó lentamente. Los cientos de kilómetros cuadrados alrededor fueron contaminados inmediatamente por el aura de arrogancia, codicia, odio, celos, dolor, lujuria e hipocresía, exactamente como los sentimientos más desesperados y negativos en el corazón de todos. Aunque sus cuerpos todavía estaban vivos, sus almas ya se habían hundido en el infierno. Justo cuando surgieron los sentimientos negativos que representaban a los demonios primigenios, las canciones e himnos sagrados y huecos resonaban en el aire, y la luz pura que parecían angelitos se derramaba sobre los símbolos del poder divino que se extendían hacia el vacío.
Eran tan solemnes y elevados que el cielo a cientos de kilómetros era como el paraíso en la tierra. Si uno escuchara con más atención, oiría que lo que estaba siendo alabado era el gran dios de vapor, el dominador que dominaba los límites de la vida y la muerte y la Atlántida en la tierra. Esos puntos de luz se convirtieron gradualmente en una imagen en el aire. Era un enano calvo. Un enano calvo con aire admirable y dibujos espeluznantes en la cabeza. Los rayos se lanzaron desde la cabeza de este Yuri como ondas mentales y se arrastraron hacia el vacío. En Dumute, Eit, el dios de los artesanos, de repente se congeló en una estatua. Estaba cubierto por el brillo de la divinidad que otras personas no podían ver, y la estatua de un Yuri calvo apareció dentro de su cuerpo. Había pensado que podía robar el poder de la fe de Lucien, el dios del vapor, después de conocer los secretos de la estatua de Yuri, pero en el momento crítico, se convirtió en una fuente de energía y proporcionó el poder de la fe a todo un país. De enanos. Dentro del mundo de las almas, el paraíso en el cielo y el infierno en el suelo surgieron el uno hacia el otro en el momento en que aparecieron como si fueran enemigos jurados. Como resultado, la mitad del círculo mágico esférico se cubrió de un blanco sagrado y abrumador, y el otro se convirtió en la oscuridad corrupta y devastadora. Enredados entre sí, se apresuraron hacia Lucien, que estaba en el centro. Lucien estaba a punto de ser penetrado por el poder de la fe y el poder de los sentimientos cuando un himno vacío y distante llegó repentinamente del cielo. Un pilar de luz sagrado y magnífico golpeó el centro del círculo mágico esférico donde estaba Lucien. En el cielo alto, una montaña de luz de 7 pisos casi apareció de manera concreta, y los rostros de los ángeles eran claramente visibles. De pie frente a la proyección de Mountain Paradise había un anciano de cabello gris, que se veía gentil y pacífico y sostenía un bastón de platino. El Papa Viken, el semidios más fuerte, había venido en persona para evitar que Lucien entrara en el nivel de los semidioses. Además, lanzó el Light of Judgment ni tarde ni temprano, sino exactamente en el momento en que el círculo mágico se activó pero no tuvo efecto. Era para detener a Lucien y dejarlo sufrir el retroceso del círculo mágico, así como los poderes de la fe y los sentimientos. No podría convertirse en un semidios de esa manera en la próxima década. Es posible que otras personas no puedan encontrarte, pero habiéndome convertido en un semidios con el poder de la fe, puedo captar naturalmente el fluir y la acumulación del poder de la fe. He estado esperando durante días exactamente este momento. Fernando sintió algo y miró al cielo en el momento en que resonó el himno. Cantó el hechizo sofisticado, magia abrupta e inversa. Un espejo lleno de patrones apareció en la parte superior del círculo mágico esférico. Dentro del espejo, parecía ser un canal que conducía a otro mundo. Pensilvania. La luz del juicio golpeó el espejo de Abrupt Magic Reverse y lo hizo ánicos. El mejor hechizo para la defensa individual solo podía resistir uno de los ataques de los semidioses. Viken levantó su bastón de platino, y todos los ángeles en Mountain Paradise batieron sus alas y dejaron salir puntos de luz, condensando otra luz del juicio casi sin demora. Era su habilidad única. Podía lanzar otra ronda de ataque directamente con el poder de la fe sin agotarse ni descansar. Fernando no tuvo tiempo de realizar ninguna magia. Su ojo izquierdo de repente se volvió negro, con destellos plateados de relámpagos en el interior. Parecía ser un mundo de tormentas. Era Eye of Storm, su objeto legendario único. Fue una pena que Fernando usara el artículo legendario con demasiada lentitud. Apenas se instaló la barrera tormentas cuando fue atravesada directamente por la luz del juicio. La luz que estaba juzgando todo en el mundo penetró la barrera de tormenta una capa tras otra y golpeó el círculo mágico esférico. El círculo mágico esférico inmediatamente se sacudió violentamente. Si la luz del juicio no se hubiera consumido en su mayor parte y tuviera ciertas habilidades de defensa después de utilizar el poder del mundo de las almas, se habría roto. Sin embargo, Viken volvió a apuntar a Lucien con su bastón platino. De repente, una luna brillante se elevó en el cielo pálido y oscuro, ahuyentando el monótono negro, blanco y gris, así como la falta de vida en la cordillera oscura. La luna plateada cayó abruptamente hacia Viken. Emitiendo un resplandor frío y de ensueño, y dejando una larga cola de luz, parecía arder intensamente debido a la intensa fricción con el aire, pero si se identificara con más cuidado, no era una luna plateada en absoluto, sino una joven chica cuyo cabello rubio estaba atado a un lado sosteniendo una espada larga que estaba cubierta de fuego negro y cortándola hacia Viken. Miró a Viken con sus ojos carmesí con atención y cuidado, como si fuera la comida más deliciosa del mundo.
Ante el ataque con toda su fuerza de la luna plateada, Viken tuvo que cambiar de dirección y no volvió a atacar a Fernando, quien apenas pudo oponer resistencia. Sin embargo, el fuego que extendió el intenso hedor a azufre se encendió en el suelo. El cañón sin fondo, el pantano maloliente, la llanura helada, el castillo de bronce y las otras vistas del infierno aparecieron de repente. Un enorme volcán se elevó y una magnífica sombra saltó del cráter que arrojaba llamas y humo. Había una vaga burla en sus ojos rojos. Era Maltimus, el señor del infierno. Viken sonrió a Silvermoon. Ya preveía que Lucien Evans te pediría ayuda. Esto va en contra de su conducta y la ideología del Congreso de Magia después de todo, y ciertamente no se atreve a hacerlo en alguien ni a pedir ayuda a ningún otro hechicero legendario excepto a su maestro Fernando. Por supuesto, Rine y usted son las únicas personas a las que puede recurrir. Entonces, ¿crees que no estaba preparado para eso? Aunque Maltimus fue tu aliado antes, ciertamente no desea ver a Lucien Evans convertirse en un semidios. Por lo tanto, él es mi aliado en este asunto. No hay enemigos eternos, solo la eterna búsqueda de intereses. Ese es el lema de los demonios. En el último piso de la torre mágica de Allin, Douglas miró su reloj de bolsillo y el tiempo fuera de la ventana. Luego, se puso de pie lentamente y dijo con voz firme. Empecemos. Activa la defensa de Allin. Junto a él estaban Brock y Atawai. Capítulo 792 Anochecer. Al comienzo del nuevo año, el clima en Olmo aún era sombrío y frío. Parecía haber pasado mucho tiempo desde que alguien vio el sol. En Allin, por otro lado, una vaga niebla se extendió en un mundo borroso a su alrededor. En la oscuridad provocada por la niebla, las estrellas se elevaban en trayectorias sofisticadas, construyendo círculos mágicos densos y gruesos. Todos los trenes de magia de vapor con destino a Allin recibieron instrucciones de que esperaran, y todos los hechiceros que regresaron del mundo exterior y que estaban a punto de dejar la ciudad en el cielo, después de presenciar la niebla, se dieron cuenta de que la defensa de Allin había sido activada. Y sabían que era mejor irrumpir en él basándose en su sentido común. Algunos de los hechiceros que quedaron atrapados en la niebla se vieron teletransportados a las calles de Allin después de un rato de mareos. ¿Por qué se ha activado la defensa de Allin? Tanto los miembros del Consejo Superior, como Atlant y Erika, como los grandes arcanistas, como Oliver y Vicente, se sorprendieron y confundieron bastante después de percibir los cambios de la ciudad en el cielo. Sin embargo, habían recibido un mensaje enviado por Atawai, que estaba vigilando la ciudad en el cielo, así como Douglas y Brock. Declaró que por una cierta razón importante y urgente, la defensa de Allin se activaría temporalmente durante 40 minutos como máximo. Entonces, todo volvería a la normalidad, e informarían el motivo y recibirían la investigación del Consejo Superior. Los miembros del Consejo Superior no se enfurecieron por eso, porque de acuerdo con el reglamento del Congreso de Magia, en caso de emergencias que no pudieran ser informadas a tiempo a los demás expertos, el gran arcanista que velaba por la ciudad en el esquí podría tomar las medidas oportunas después de ser aprobado por el presidente o el vicepresidente. Era obvio que ni Douglas ni Brock se opusieron. Lo que los confundió fue en realidad la urgencia del asunto, lo que ni siquiera le dio a Atawai tiempo suficiente para informarles. Nunca antes había sucedido algo así. Después de todo, todos los hechiceros legendarios tenían sus propios semiplanos que estaban conectados a la torre mágica de Allin. Fue muy conveniente acercarme a ellos. Preocupaciones y especulaciones se gestaron en su corazón. De repente, vieron una carrera que se elevaba en la niebla e iluminaba todo a su alrededor. Bajo el sol, montañas continuas y muy elevadas, bosques exuberantes, lagos claros que eran tan pacíficos como espejos y prados que parecían alfombras aparecieron dentro de la niebla por turnos, como si toda la ciudad en el cielo hubiera sido teletransportada a un lugar diferente. Mundo. Linsorde. La tierra de la verdad. Las diferentes referencias que pasaron por la mente de los expertos tenían el mismo significado. Era el semiplano de Douglas, el emperador de Arcana y presidente del Congreso de Magia. ¿Se había manifestado en el principal mundo material? No era del todo inalcanzable. Con la ayuda de círculos mágicos, Oliver y los otros grandes arcanistas fueron capaces de eso. Sin embargo, fue inútil. Al igual que las dimensiones alternativas, los semiplanos fueron rechazados por el mundo material principal. Aunque se manifestó en este lugar, no sería diferente de llegar a través de la proyección o tomar prestado el poder del semiplano. Fue una completa pérdida de tiempo y materiales.
Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, volvieron a ocurrir cambios asombrosos en la Tierra de la Verdad. El cielo azul donde brillaba el sol repentinamente se oscureció, y el sol se hizo cada vez más pequeño, hasta que fue solo un poco más brillante que las estrellas comunes. Llegó un cosmos sin límites. Las estrellas, los planetas, los asteroides, los cometas y todo lo demás funcionaban de acuerdo con la ley de movimiento de los cuerpos celestes conectados en sistemas y nebulosas. Algunos de los lugares no tenían la menor luz, como si incluso los rayos hubieran sido absorbidos por completo. El sistema de movimiento de los cuerpos celestes, ¿es esto parte del mundo cognitivo del señor presidente? Debido al bloqueo de la defensa de Allin, Oliver solo pudo ver la apariencia. Hizo una conclusión basada en eso. El semiplano y el mundo cognitivo se combinan de tal manera. Quizás y Vicente consideró posibilidades sin ningún caso al que pudiera referirse. Tenía una vaga suposición. Después del incidente inesperado, los pocos hechiceros legendarios que no estaban muy lejos unos de otros ya habían hablado a través de sus semiplanos e intercambiado sus opiniones. Un fenómeno tan inusual nunca había sucedido antes y, por lo tanto, fue particularmente emocionante. Teniendo en cuenta que Lucien Evans descubrió el sol hace unos meses, ¿cómo podrían esos legendarios no tener ninguna especulación? En este momento, el cielo real de repente se oscureció. Los ciudadanos de Rentato inmediatamente tuvieron la sensación de que el cielo del mediodía se había convertido en el cielo nocturno. El cielo en mi lugar también se ha oscurecido. En la capital del ducado de Calais, Erika miró al cielo que estaba tan oscuro como la tinta y habló con una voz temblorosa de incredulidad. ¿Qué? ¿El cielo en Cocus también está oscurecido? Oliver repitió, encontrándose difícil de creer. Habían experimentado y presenciado personalmente muchos fenómenos inusuales causados por la semisolidificación y solidificación de los mundos cognitivos. No era inusual que el avance a la cima de lo legendario pudiera afectar a un país, pero un oscurecimiento tan masivo era demasiado increíble. Muy pronto, recibieron comentarios de las sucursales locales del Congreso de Magia. El cielo de Brianne se oscureció. El cielo en las islas solares, las islas de las perlas y el océano alrededor se oscureció. El cielo en la costa norte y el área vecina también se oscureció. Mientras tanto, en el Sacro Imperio de Ilth, el Imperio Schachran, el Ducado de Orbarit, la Cordillera Oscura, el Océano Ilimitado y cualquier otro lugar, sin importar si era de día o de noche, el cielo se había reducido a una oscuridad total. Como si la luz del sol hubiera sido bloqueada y absorbida por algo. En la Ciudad Santa, Melmax obviamente quedó atónito por un momento. Al principio, pensó que cierto santo alcanzó la cima de la leyenda, pero negó la idea muy pronto. Con sus capacidades en la cima de lo legendario y su control sobre la defensa de la Ciudad Santa, era imposible para él haber descuidado el poder divino que se suponía que llegaría de manera abrumadora. Por el contrario, no sintió ninguna anomalía en el rango bajo su vigilancia. ¿Qué pasó? Melmax miró al cielo, esperando encontrar algunas pistas. Mientras tanto, activó el círculo de poder divino de la Ciudad Santa en caso de ataques inesperados. Tanto si Benedicto III dio una orden como si no, tenía que hacerlo. Era responsabilidad del capitán de Temple Knights que estaba destinado en lance. En el cielo oscuro y sin sol, las estrellas que se sentían reales e ilusorias brillaban intensamente, con un misterio indescriptible. Se movían en el cielo lentamente, como siempre lo habían hecho y siempre lo serían. Este es el cielo estrellado del destino. Aunque Melmax era un caballero, había luchado contra hechiceros durante muchos años y tenía un profundo conocimiento de ellos. Entonces, se dio cuenta de lo que era el cielo estrellado sin ningún problema. De repente, sus pupilas se contrajeron violentamente, y una de las estrellas ilusorias en el cielo brilló, eclipsando a todas las demás estrellas del destino. Entonces, la estrella lanzó una luz brillante pero intermitente, que aterrizó en el suelo en algún lugar lejano como un láser. Melmax se dio la vuelta abruptamente y apareció fuera de la residencia de Benedict III en un abrir y cerrar de ojos. Tenía un sentimiento terrible. ¿Qué? ¿Su santidad está orando y no debe ser molestado? Frente a la túnica roja que custodiaba la residencia de Benedicto III, incluso Melmax, un experto que tenía modales de caballero, apenas podía controlarse. ¿No se dio cuenta el Papa del asombroso fenómeno exterior? Las túnicas rojas negaron con la cabeza. Su santidad no dio ninguna instrucción sobre eso. Entonces, entra e infórmalo de inmediato. Creo que has visto los cambios en el cielo, instó Melmax mientras buscaba la fuente de la anomalía con elementos de poder divino.
¿La ciudad en el cielo? ¿Douglas está tratando de entrar en el nivel de los semidioses? Melmax apretó su espada larga con fuerza. En ese momento, la trayectoria del destino que habían recorrido Douglas y Brock ya estaba clara. Después de todo, todos habían visto el fenómeno inusual. Lord Melmax, he usado la vía de contacto para emergencias, pero su santidad no dio ninguna respuesta. La túnica roja parecía bastante asustada. Melmax se calmó. Iré a ver a Allin ahora. Quizás su santidad haya ido allí para detenerlos cuando el cielo se oscureció sin tener tiempo de informarnos. Solo podía consolarse a sí mismo de esa manera. ¿Cómo pudo el Papa estar fuera de su alcance en un momento tan crítico? No podría haber estado en una dimensión alternativa, ¿verdad? Dentro de la cordillera oscura, ¿qué? ¿No se puede encontrar al ancestro primordial? Drácula miró a Danisos con sus ojos carmesí. Se sorprendieron por el fenómeno inusual a pesar de que estaban en la cordillera oscura. Las heridas en la espalda de Danisos ni siquiera se habían recuperado todavía. Él respondió, no de buen humor. No podemos encontrarla ni acercarnos a ella. El observador también se ha ido. Los expertos legendarios como el Demogorgon Ocelles y el Elder Mind sintieron que se acercaba un dolor de cabeza. Sabían que su presidente no era demasiado confiable, y estaban preparados para que todos tuvieran que buscarla a través del trabajo duro, pero no sabían que sucedería tan rápido. The Elder Mind pensó por un momento y dijo: quizás, ella ya ha ido a Allin. El presidente está cerca del Congreso de Magia. Douglas debe haber pedido su protección antes de intentarlo. Ese debería ser el caso, deberíamos echarle un vistazo también. Quizás podamos aprender una cosa o dos del proceso. Ogre, el rey umbral, estaba frustrado y encantado. Cosas similares estaban sucediendo en las profundidades del océano ilimitado y en el 9º nivel del infierno. En cuanto al abismo, el Demogorgon of Darkness no podía permitir que Will of Abyss llegara al mundo material principal sin prepararse. Una de las estrellas del destino dejó atrás un camino estrecho, largo y brillante, que cayó en el centro del mundo cognitivo y precisamente en la tierra de la verdad. El señor presidente está tratando de entrar en el nivel de los semidioses. Oliver y los otros hechiceros legendarios se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Miraron el proceso con sorpresa y desconfianza. Dentro del mundo de las almas, en la proyección de la cordillera oscura, después de que el señor del infierno saltó fuera del cráter, el fuego ardiente del infierno en el suelo surgió hacia el círculo mágico esférico. Desde la proyección del infierno, enormes demonios llegaron en legiones que parecían mareas. Atrapado desprevenido, Fernando solo tuvo el tiempo de detener a Maltimus con la barrera de tormentas, pero no pudo bloquear a los otros demonios y el fuego del infierno. En este momento, un viento frío que se sentía como si viniera del lugar más oscuro y sucio salió del poder del mundo de las almas que fue absorbido por el círculo mágico esférico. Inmediatamente, el fuego del infierno se extinguió, y los demonios atacaron a sus compañeros o se brutalizaron a sí mismos locamente. La fuerte sensación de familiaridad sorprendió a Viken, que estaba luchando contra la luna plateada en el cielo. Había venido él también. Era exactamente Monster Viken, su otro yo. Aunque todavía no podía dejar el reino de las puertas, podría extender brevemente su poder en el mundo de las almas a través de arreglos especiales. Capítulo 793 Auge y decadencia. En el viento frío y sucio, pronto se delineó la forma de un humano. Tenía exactamente el mismo aspecto que Benedicto III y vestía una túnica similar, excepto que el color de su ropa era negro puro, y la corona sobre su cabeza no tenía ningún carácter sagrado, pero se parecía más al extremo de la corrupción y el dolor. Sostenía un bastón negro en sus manos que estaba mezclado con el aire del dios de la verdad, y la proyección invertida del paraíso de la montaña de 7 pisos flotaba detrás de su espalda. Parecía una pirámide con la punta apuntando hacia abajo. En la extraña proyección de Mountain Paradise, las criaturas y los ángeles no estaban tocando música, alabando al dios o compartiendo alegría. En cambio, cada piso mostraba una vista diferente. En el piso más alto y más espacioso, los espíritus santos y los ángeles se sonreían el uno al otro, pero estaban estirando intencionalmente sus brazos y piernas, bloqueándose entre sí e incluso tendiendo una emboscada a sus compañeros por la espalda. En el siguiente piso, los ángeles y los espíritus santos parecían estar llenos de deseos. Con intensa lujuria en sus delicados rostros, estaban teniendo sexo en todas partes. En cada piso, los celos, la arrogancia, el odio y otros sentimientos negativos diferentes corrompieron a los ángeles y a los espíritus santos. Incluso el piso en la parte inferior no fue una excepción.
La luz infinita parecía un dolor y una desesperación sin fin. Monster Viken reveló intencionalmente su apariencia, vestimenta y poder de la manera exactamente opuesta a la que mostraba el Papa Viken, para que aquellos que eran lo suficientemente inteligentes pudieran encontrar una manera de lidiar con el Papa Viken. El cuerpo real de Maltimus parecía estar siempre envuelto en la niebla invisible. Solo se podían ver claramente los dos cuernos afilados y diabólicos y los ojos carmesí. Mientras tanto, sus ojos que llevaban una vaga burla no cambiaron en absoluto, como si hubiera previsto la llegada del monstruo Viken. Además, intencionalmente ralentizó la destrucción del círculo mágico esférico y rodeó al monstruo Viken con la proyección del infierno. El volcán humeante y la llanura congelante eran cada vez más reales. Mientras no estuvieran en el reino de las puertas, Maltimus no tendría miedo de Monster Viken en absoluto. Sus rasgos de demonios primitivos no podían afectar al señor de los demonios. Para Maltimus, era una oportunidad rara vez vista de luchar con Monster Viken, lo que podría ayudarlo a encontrar la debilidad del Papa Viken o aprender lecciones para lidiar con él. Entonces, no importaría incluso si fuera más o menos lento. Por lo que él sabía, el último paso para que Viken y Thanos se convirtieran en semidioses tomó más de 10 minutos. No habría ningún problema siempre que interrumpiera el proceso antes del éxito total de Lucien Evans. Jeje. Viken, que estaba luchando contra la luna plateada en el cielo, sintió la lentitud de Maltimus. No tenía buenos sentimientos hacia el gran diablo que era astuto y traicionero. El fuego negro de la espada de la luna plateada parecía quemarlo todo. Cada vez que golpeaba el reino bendito, el fuego se pegaba a él y derretía algunas grietas, lo que resultaba en el colapso del reino bendito. Luz del paraíso. Viken levantó su bastón de platino. ¡Guau! 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 En la proyección de Mountain Paradise detrás de la espalda de Viken, un serafín hizo sonar el cuerno en el paraíso. ¡Guau! 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 El cuerno solemne y distante resonó en el cielo, y el proyecto de Mountain Paradise emitió una luz clara y brillante. Los ángeles salieron volando de sus encarnaciones ilusorias y se congregaron en una abrumadora marea sagrada de luz sagrada, que corrió en todas direcciones y convirtió todo el cielo en un océano de marfil. En el océano de luz sagrada, la luna brillante flotaba y la luz brillante cortaba las olas. Aprovechando la breve ventana, el cuerpo de Viken de repente se volvió ilusorio, como si estuviera a punto de extenderse. Influenciado por eso, el cuerpo en el que se convirtió Monster Viken tenía la misma dispersión. Entonces, la proyección del Mountain Paradise en el cielo y el corrupto Mountain Paradise en el suelo se convirtieron en imanes que se atraían y se acercaban entre sí. Sin embargo, el círculo mágico esférico con el que Lucien estaba tratando de entrar en el nivel de los semidioses estaba en el medio. Chirrido, chillido. Debido a la atracción de los dos semidioses que eran del mismo origen pero opuestos entre sí, el círculo mágico esférico operó en dificultades mucho mayores. La reacción que podría haber tomado un minuto, tomaría 2 minutos ahora. El Papa Viken miró a Monster Viken con indiferencia y frialdad. Yo soy el Viken real, y tú eres solo una vid que está unida a mí. ¿Crees que no puedo reprimirte aunque no pueda deshacerme de ti? Después de confirmar que Lucien se escondería en el mundo de las almas para completar el ritual, ya preví que no dejarías pasar la oportunidad. Ahora, Lucien tardaría al menos media hora en completar el ritual. ¿Cuánto tiempo puede durar el poder que se escapa del reino de las puertas? Mientras se suprimiera el poder de Monster Viken, el suelo sería cada vez más parecido al infierno, y la extracción del poder del mundo de las almas sería cada vez más débil. En no más de media hora, el círculo mágico esférico colapsaría por sí solo debido a la falta de energía. Maltimus retuvo intencionalmente a la generación del infierno y continuó atacando a Monster Viken. Monster Viken tuvo que dedicar la mitad de su atención para resistir la influencia del Papa Viken. Si no hubiera sido por la ayuda de Fernando, apenas hubiera podido persistir. El Papa Viken en el cielo, por otro lado, tenía muchos poderes y hechizos divinos asombrosos. Mientras reprimía a Monster Viken a través de su extraña conexión, no estaba del todo en el lado perdedor contra Silvermoon. Realmente merecía ser el semidios más fuerte. Además, todavía no había realizado la llegada de Dios. Después de convertirse en semidios a través del poder de la fe, Viken ya no tenía un mundo cognitivo, pero podía lanzar hechizos indirectamente a través del poder de su semiplano. Después de todo, los modelos mágicos grabados en su alma nunca desaparecieron.
Después de más de 10 minutos, aunque el señor del infierno no estaba haciendo todo lo posible, el monstruo Viken estaba al borde del colapso porque tenía que superar el límite del reino de las puertas. De repente, su rostro flaco y sombrío puso una sonrisa burlancia. Fuiste demasiado descuidado. Te he estancado durante tanto tiempo. La voz hizo eco, rompiendo la solidificación del negro, el blanco y el gris. Justo cuando Maltimus tuvo un mal presentimiento, Monster Viken de repente se derrumbó en el aire que era tan oscuro como la tinta y descendió. Mientras tanto, el señor de la tormenta arrojó un extraño elemento alquímico que se derritió con el aire negro en una caótica puerta al revés. En la puerta, ojos rojos y sedientos de sangre estaban saliendo locamente, antes de que la puerta se abriera después de un boom. Un monstruo que fue mezclado aleatoriamente por innumerables trozos de carne, extremidades y ojos salió volando. Fue la voluntad del abismo. Como era el mundo de las almas, no fue tan difícil para el señor del infierno y la voluntad del abismo llegar. Entonces, con parte de su poder como la ofrenda de sacrificio y los preparativos que el Congreso de Magia hizo por adelantado, Monster Viken convocó a la voluntad del abismo. Dado que la voluntad del abismo era un factor incontrolable, deberían ser ellos quienes dirigieran su llegada. Monster Viken era simplemente una distracción y una trampa para tentar a Maltimus. La sonrisa burlona en las comisuras de los labios de Maltimus se congeló. Aunque el lunático no se había recuperado por completo de sus heridas, estaba demasiado loco para preocuparse por su propia vida. Apenas era posible devolverle el golpe en 10 minutos. ¿Iba a ver a Lucien Evans alcanzar el nivel de semidios sin poder hacer nada? Apenas había llegado la voluntad del abismo cuando olió el aire más repugnante y molesto de los demonios, por lo que simplemente disparó los rayos perturbadores hacia Maltimus. En el cielo, Viken estaba enojado. Si Maltimus no hubiera sido demasiado egoísta, Monster Viken habría terminado hace más de 10 minutos. A pesar de que convocó a Will of Abyss, el tiempo adicional debería haber sido suficiente para aplastar los ataques posteriores. En lugar de considerar las cosas del lado del Señor del Infierno, centró su atención en lidiar con la luna plateada y lanzar castigos divinos en el círculo mágico esférico de abajo. Fue una pena que Maltimus se detuviera por la voluntad del abismo y que Fernando se salvó. Resolvieron sus ataques una y otra vez. Por otro lado, desde que Monster Viken regresó al reino de las puertas, el Papa no necesitó dedicar parte de su atención para afectarlo. Entonces, gradualmente suprimió la luna plateada, pero le fue imposible vencer a Alterna en el corto plazo. El tiempo pasó. Al ver que el círculo mágico esférico de abajo estaba cada vez más condensado, como si se estuviera preparando una explosión aterradora en el interior, el Papa Viken entrecerró los ojos. Luego, elevó su personal de platino y parecía estar en un mundo diferente. El aire santo, superior, abrumador y hueco se esparció. Eres uno, y todos. Eres el momento y para siempre. Tú eres el creador y maestro. Las piadosas oraciones y alabanzas resonaron en la boca de los espíritus santos y los ángeles. En la proyección de Mountain Paradise detrás de la espalda del Papa Viken, capas de luz sagrada se reunieron en la luz infinita en el séptimo piso. Era la llegada de Dios. El Papa Viken había usado directamente la llegada de Dios. Viken volvió a esbozar una sonrisa amable y gentil. Es tanto tu sabiduría como tu debilidad al permitir que el monstruo convoque la voluntad del abismo con parte de su poder. Ahora que su esencia y poder declinaron, significa que soy capaz de realizar la llegada de Dios nuevamente, siempre y cuando mi cuerpo físico pague un precio menor. Su cabello se volvió blanco y agitó sus manos, reventando todo el brillo. Capítulo 794 Orgulloso. La abrumadora luz superior en el séptimo piso de Mountain Paradise estalló, y la luz más pura e impecable se desvaneció, transformando el cielo en un océano brillante y eliminando todos los sonidos, colores y sentimientos. La luna extraordinariamente brillante surgió hacia el círculo mágico esférico abajo de manera abrumadora. En este momento, el espacio y el tiempo ya no parecían existir, y la luz de la llegada de Dios simplemente fluía imparablemente. El círculo esférico y Lucien en él parecían haberse congelado en la página deteriorada de un libro de historia. Incluso Fernando, que estaba fuera del alcance de la llegada de Dios, solo podía sentir las cosas a 1 metro de él. Más allá de él, no había nada más que el brillo magnífico y divino en sus ojos y el campo de su poder espiritual. En ese momento, una luna plateada se elevó en la vasta luz sagrada que purgó todo en el mundo, soñador y helado.
Después de que apareció la luna plateada, la llegada de Dios pareció haberse retrasado brevemente, y el círculo mágico esférico, así como Lucien en el interior, se animaron. El Papa Viken no se sorprendió por el bloqueo de Alterna. Ella no era el objetivo de esta llegada de Dios, que se había centrado en el círculo mágico esférico, y solo se vio ligeramente afectada. Entonces, era razonable que ella ayudara a retrasarlo brevemente para que Lucien Evans tuviera la oportunidad de escapar. Fue una pena que llegara un poco tarde. Lucien Evans había llegado al momento más crítico para entrar en el nivel de los semidioses, y era inseparable del círculo mágico esférico. Estaba destinado a morir por la llegada de Dios. El Papa Viken también lo lamentó mucho. Nunca había tenido la intención de matar a Lucien Evans tan fácilmente. El camino por delante era demasiado peligroso y un explorador tan excelente era inestimable. Si tan solo el tipo no hubiera sido tan ambicioso y tan hábil en planificar que tuviera que matarlo. La luna plateada se atenuó rápidamente y, aunque la luz de la llegada de Dios se retrasó un poco, estaba a punto de llegar por encima del círculo mágico esférico. De repente, Lucien, que había sido renovado dentro del círculo mágico esférico, levantó la cabeza y miró pensativo la luz sagrada. Luego, sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Esto es, el Papa Viken pudo percibir lo que había dentro del círculo mágico esférico a través de la llegada de Dios. Le sorprendió bastante que Lucien no estuviera ni frustrado ni desesperado, sino que le sonreía como si se estuviera despidiendo. De repente tuvo una sensación siniestra. Auge. El cuerpo de Lucien, que vestía la camisa blanca y el chaleco amarillo, explotó por completo, como una sandía que fue arrojada al suelo desde 10.000 metros de altura. Carne y sangre salpicó y la luz de la llegada de Dios ahogó por completo el lugar. Dentro de una cámara secreta en Babel en el universo atómico, un amuleto de plata de forma extraña, que parecía parte de intestinos retorcidos, liberaba una luz brillante pero no deslumbrante en una caja larga que estaba completamente incrustada con gemas. La sensación de exuberancia y vitalidad llenó inmediatamente la habitación. Natasha, que estaba vigilando el lugar con su espada larga en sus manos, se puso solemne después de ver eso. Ella agarró la espada de la verdad con fuerza, lista para cortar cualquier ataque que siguiera. La energía de las gemas mágicas fluyó hacia el amuleto de plata, y los otros materiales en la caja larga fueron desmembrados y derretidos. El amuleto de plata perdió su hermosa apariencia y se redujo a un grupo desordenado y ensangrentado que se diseccionó y creció. Los órganos internos crecieron, los huesos crecieron, los músculos crecieron, al igual que la piel y el cabello. La solemnidad de Natasha se había ido. Ella miró la escena con una sonrisa, no disgustada en absoluto, pero rascándose la barbilla con gran interés. Entonces, el cuerpo que no ha tomado forma es tan horrible, el cuerpo desnudo de Lucien finalmente estaba lleno. Su piel estaba limpia, sus músculos eran duros y suaves, y parecía una estatua. Luego, abrió lentamente los ojos. La brillante luz sagrada parecía permanecer todavía en sus ojos profundos y oscuros. ¿La llegada de Dios? Natasha lo observó de arriba abajo como un niño travieso y preguntó con curiosidad. Los residuos en los ojos de Lucien habían desaparecido y asintió suavemente. Afortunadamente, mi apéndice me estaba esperando en casa. De lo contrario, no podría haber evitado la llegada de Dios a pesar de que la luna plateada lo retrasó. Desde el principio, Lucien había planeado esquivar el golpe crítico del Papa Viken con una autoexplosión. Estaba orgulloso de tener un apéndice. ¿Qué se siente al enfrentar la llegada de Dios? ¿Qué tan terrible fue? Natasha preguntó rápidamente. Siempre estuvo interesada y curiosa sobre las batallas. Los labios de Lucien se crisparon. ¿Quieres que te hable desnudo? No es como si nunca me hubieras hablado desnudo, dijo Natasha, sin temer que sus ojos fueran cegados por la desnudez en absoluto. Por supuesto, también le arrojó la ropa que preparó de antemano a Lucien. Luego, preguntó intencionalmente. ¿Dónde están tus engranajes? No fueron destruidos en la autoexplosión o la llegada de Dios, ¿verdad? Se burlaba de él porque sabía muy bien que su marido era un avaro por naturaleza y que su corazón se habría roto si se perdieran los pocos objetos legendarios. Lucien se puso la ropa y se rió entre dientes. Los guarda mi maestro, por supuesto. En el océano de luz sagrada, el círculo mágico esférico se desmontó y se derritió rápidamente. Fernando, que se había mantenido alejado intencionalmente de la llegada de Dios, simplemente lanzó un hechizo y abrió una puerta del espacio-tiempo, saltando hacia su semiplano.
Willow Abyss, que estaba justo al lado del círculo mágico esférico, no tuvo tiempo para esquivarlo. Debido a la influencia de la llegada de Dios, sus ojos se rompieron y sus brazos cayeron. Agua negra y caótica brotaba del suelo bajo sus gritos. ¿No se fundió con el círculo de semidioses? Al Papa Viken no le sorprendió que Lucien se volara a sí mismo. Como hechicero legendario en el pasado, conocía muy bien los métodos de escape y resurrección de los hechiceros. Lo que estaba más allá de sus expectativas era que Lucien Evans podría haberse detonado tan fácilmente en el último momento sin verse afectado por el círculo mágico esférico en absoluto. ¿Había evitado la explosión y reemplazado su cuerpo con un artículo alquímico antes de eso? Eso habría sugerido que no estaba tratando de entrar en el nivel de los semidioses en absoluto. Entonces, ¿por qué estaba haciendo todo esto? Pensando en eso, el Papa Viken entrecerró los ojos. Sin molestar a la voluntad del abismo y al Señor del infierno abajo, el Señor del infierno también se dio cuenta de la anomalía. Hizo estallar todas sus fuerzas y condujo a Willow Abyss, que no se había recuperado de sus heridas y fue golpeado por la llegada de Dios nuevamente, de regreso al abismo. Luego, también rompió el espacio y regresó. La tenue luna plateada se había ido hace mucho, y el cielo del mundo de las almas volvía a ser gris. Sin embargo, un hombre de cabello plateado con una camisa roja y un abrigo negro salió lentamente del bosque y se rió entre dientes. Ni siquiera tuve la oportunidad de hacer una entrada. Qué triste. Fuera de allí, la niebla blanca se hizo densa, cubriendo las vistas naturales que no eran diferentes del paisaje real, así como del mundo cognitivo que parecía un vasto cosmos. Lo único que se podía ver claramente era la brillante luz de las estrellas del cielo. Melmax tardó 20 minutos en llegar a allí antes de ver la niebla cada vez más espesa. Tomando una respiración profunda, levantó su espada larga y cargó hacia la ciudad en el cielo. Había que evitar que Douglas alcanzara el nivel de los semidioses. Aunque sabía muy bien que apenas le era posible romper la defensa de alguien sin la ayuda de un semidios, no tenía más remedio que cargar en ese momento como un caballero. La espada larga del Santo Vengador pasó por el cielo y golpeó la niebla de marfil. Por otro lado, Belkovsky, el musculoso pontífice de la Iglesia del Norte, también había volado. Estaba rodeado de luz sagrada, con un par de alas gloriosas que estaban hechas puramente de divinidad en su espalda. Era obvio que había realizado la gracia de Dios. Sin embargo, en el momento en que apareció, una flecha verde que llevaba el aire del ciclo natural viajó a través del espacio y se extendió ante él, lo que lo obligó a abandonar el plan de atacar a alguien y centrar su atención en lidiar con este castigo de la naturaleza. En el cielo alto, la reina elfa, que vestía un refrescante vestido verde, había decidido ayudar a su aliada. Drácula, el dominador nocturno y Damisos, el dragón del tiempo y la luminosidad, estaban ambos escondidos en la oscuridad sin tomar ninguna acción porque estaban en un dilema. Por un lado, estaban felices de ver el avance de Douglas, pero por otro lado, tenían miedo del futuro. Además, dado que las pocas leyendas del Congreso de Magia no habían tomado medidas, tuvieron que considerar cuidadosamente si tenían ventajas o no. En este momento, el cielo estrellado de repente se contrajo hacia Allen, y todas las estrellas cayeron como lluvia, presentando una vista brillante y soñadora. Entonces, la noche oscura volvió a caer. No se podía percibir la más mínima luz. Incluso los sentidos de las principales leyendas solo podían cubrir una docena de kilómetros cuadrados a su alrededor. En la oscuridad total, Melmax de repente tuvo una sensación terrible y se retiró hacia la ciudad santa sin pensar. Belkovsky hizo lo mismo. Mientras tanto, Viken, que todavía estaba en las profundidades de la cordillera oscura con su túnica de papa y su corona sagrada, miraba el cielo oscuro con tinieblas. En ese momento, ¿cómo podría no darse cuenta de lo que había sucedido? Justo cuando estaba a punto de levantar el bastón de platino, en el horizonte del cielo oscuro, un sol abrasador saltó repentinamente, tiñendo la mitad del cielo de color vermellón. ¿Los detuviste durante 20 minutos y desperdiciaste una llegada de Dios? Natasha se sintió bastante confiada después de escuchar la presentación pausada de Lucien. Parece que Viken y el Señor del Infierno se perderán el final del espectáculo. Lucien se rió entre dientes. La ubicación correspondiente después de dejar el mundo de las almas es la cordillera oscura. Les llevará mucho tiempo llegar a alguien desde allí, a menos que hayan desplegado círculos de teletransportación con anticipación. De lo contrario, incluso un semidios tendrá que gastar por lo menos 20 minutos en el camino. Además, Allin no es tan fácil de localizar como los planetas artificiales en el cielo alto.
Será apenas posible que Viken se fije en la ciudad en el cielo desde algún lugar lejano. Jeje. ¿No tienes miedo de que Viken y el Señor del Infierno hayan establecido círculos de teletransportación por adelantado? Natasha discutió intencionalmente con él. Lucien se puso el chaleco y sonrió. ¿Por qué cree que el señor Rime nunca apareció? Bueno, Natasha pensó en otra cosa y de repente preguntó. Si el Congreso se enfrentara a tal situación, ¿qué harías tú? Golpes de órbitas de los planetas artificiales, por supuesto. Lucien calentó su cuerpo. Sin embargo, los ataques orbitales actuales no pueden atravesar la defensa de Alien. Capítulo 795 Estallidos. En el último piso de la torre mágica de Alien, el lugar donde estaba Douglas se había convertido en un remolino que giraba y absorbía todo a su alrededor. Esto se debió a que, aunque los rayos habían sido absorbidos por él, era profundo y oscuro con el horror que destruía el mundo. Brook y Atawai controlaron la defensa de Alien, listos para resistir los ataques de los semidioses, mientras observaban los cambios cuidadosamente y reunían experiencia por sí mismos, con la esperanza de descubrir el mecanismo del proceso. Vieron que los materiales en el círculo mágico que se prepararon de antemano flotaron locamente y fueron absorbidos por el remolino casi al mismo tiempo. Vieron que la Tierra de la Verdad, que se había manifestado en el mundo material principal, y el mundo cognitivo de Douglas se rompieron bajo la enorme fuerza de atracción y entraron en el vórtice de manera abrumadora. Vieron que las líneas y patrones del círculo mágico se eliminaron del suelo y se juntaron en una bola, fundiéndose en la oscuridad. Los cambios inimaginables pusieron a Brock bastante ansioso, particularmente cuando Alien, Atawai y él mismo parecían estar a punto de ser absorbidos cuando la fuerza de atracción llegó al punto más fuerte. Casi realizó un hechizo mágico legendario para resistirlo. En ese momento, Atawai se detuvo ante él y negó levemente con la cabeza, indicándole que esperara más. El cielo estrellado del destino se derrumbó y las estrellas cayeron como una fuerte lluvia en el peligroso y oscuro remolino. El remolino se detuvo abruptamente y dejó de moverse. Incluso el tiempo y el espacio a su alrededor parecían congelados. Brook y Atawai sintieron la abrumadora energía dentro del remolino y la extraña sensación que aún se estaba desarrollando. Sin embargo, todo estaba bloqueado dentro del remolino y se preguntaron si podría estallar. La atmósfera era cada vez más deprimente y todos los relojes de Alien avanzaban más lentamente. Habiendo notado la anomalía, Eddie y los otros arcanistas miraron el cielo oscuro donde no había absolutamente ninguna luz, tanto con ansiedad como con esperanza, esperando que el amanecer llegara pronto. Justo en este momento, el centro del remolino comenzó a fluctuar cada vez más intensamente. Luego, comenzó a girar de nuevo, exactamente al revés, como hace ahora. Desde el centro del remolino, ardientes resplandores salieron ferozmente. Al final, un sol que era tan rojo como el fuego estalló y se elevó hacia el cielo. El brillo del sol se esparció y ahuyentó la profunda oscuridad, proclamando el regreso de la luz. Las estrellas brotaron del remolino y volaron hacia el cielo, ocupando su propia ubicación y no eclipsadas por el sol en absoluto. El cielo estrellado del destino se estableció de nuevo. Melmax rompió el aire y voló de regreso a la ciudad santa, sin molestar a alguien en su espalda en absoluto. De repente, la oscuridad ante sus ojos se iluminó y las nubes a su alrededor se volvieron doradas. También sintió ese calor aterrador que parecía derretir su armadura y su cuerpo desde su espalda. No está bien. Melmax exclamó en secreto e hizo todo lo posible por acelerar y salir del alcance de la influencia. En este momento, la ilusión del calor que lo derretía por completo desapareció repentinamente y su espalda estaba fría nuevamente. Sin embargo, Melmax no se sintió afortunado en absoluto, porque tenía una sensación de peligro mucho más fuerte que hace un momento. Sin dudarlo, usó el poder del Santo Vengador y quemó su poder de sangre, aunque podría estar uniéndose a los brazos del Señor 100 años antes de lo que debería haberlo hecho como consecuencia. Melmax fue consumido por la luz del sol, como si fuera la encarnación del dios sol. La luz se escapó rápidamente. En ese momento, Brook y Atawai vieron la oscuridad que también daba la sensación de absorber todo saltando del remolino. No afectó al medio ambiente, sino que ascendió directamente al cielo. ¿Un reflejo del agujero negro? Ambos entendieron algo. Apenas Melmax había encendido su poder sanguíneo cuando sintió una enorme fuerza de atracción sin precedentes en su espalda. Una mano gigantesca parecía haber agarrado su cintura y lo estaba arrastrando hacia atrás brutalmente. Grieta. 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 Su armadura se rompió en innumerables pedazos diminutos y se arrojó hacia atrás en una tormenta de metal.
Gracias a su decisión de hace un momento, finalmente se deshizo de la fuerza de atracción más peligrosa. No fue hasta este momento que Melmac se dio cuenta de que estaba a solo 1 metro del lugar donde atacó a alguien hace un momento. Las personas que observaban en secreto parecían asombradas por su humillación. Al no tener tiempo para observarlo con más atención, Melmac se convirtió en un rayo de sol que se disparó hacia la ciudad santa. En lo profundo de la cordillera oscura, el Papa Viken vio el sol naciente y las estrellas saltando hacia el cielo. Silenciosamente bajó el bastón de platino que acababa de levantar. Fue muy tarde y su rostro estaba sombrío, pero no estalló en furia. En cambio, se calmó y observó todo el proceso. Después de las estrellas, el remolino oscuro voló hacia el cielo, las constelaciones brillantes en diferentes imágenes volaron hacia el cielo, las nebulosas que parecían una serie de gemas gloriosas volaron hacia el cielo, y también las galaxias que parecían ríos largos y brillantes. Esta es una simulación del cosmos real. Viken se dio cuenta de algo. La reina elfa, Drácula, Danisos y los otros expertos, así como la gente común en Rentato, Cocus, Antifler y otros lugares, todos miraron el cosmos real que había llegado a la Tierra, sintiendo que todo era un sueño magnífico y asombrosamente hermoso. De repente, el cosmos en expansión se derrumbó hacia el piso superior de la torre mágica de Ain. Brooke y Atawai vieron el cielo estrellado reunirse en el centro del círculo mágico que había desaparecido en Douglas, excepto que él tenía una informalidad adicional y una trascendencia eterna en comparación con el emperador de Arcana antes. Parecía ser el cosmos alto y poderoso que ahora rodeaba al planeta. Se había convertido en un semidios. Felicitaciones, señor presidente. Atawai, que casi nunca sonreía, estaba radiante de alegría. En sentimientos complicados, dijo Brooke, con los ojos ligeramente húmedos, felicitaciones por convertirse en un semidios, maestro. Aunque siempre había sido un caballero de la vieja escuela, no podía contener sus verdaderos sentimientos. Douglas quiso decir algo, pero al final solo negó con la cabeza con una sonrisa. Palmeó a Brooke en el hombro y les dijo: un día, explorarán este nivel en su camino, porque este es un camino de semidioses para todos los hechiceros. Maestro, ¿qué cambios físicos y espirituales experimentas después de convertirte en un semidios? Brooke tenía la intención de ofrecer más felicitaciones, pero finalmente se convirtió en una cuestión arcana. Eso era lo que estaba acostumbrado. Reflexionando por un momento, Douglas dijo: mi cuerpo se derrite en mi alma, y mi alma se ha transformado en un estado diferente, como la unificación de la dualidad de partículas y ondas. Sin embargo, si quiero aparecer en la realidad, tengo que colapsar en una de las direcciones. Es decir, no estás viendo el yo completo en este momento, sino solo una de mis posibilidades. Si quiero llevar a cabo todas mis fuerzas como semidios, no podré sostener por mucho tiempo. De lo contrario, no podré influir en el mundo o el mundo me obligará a colapsar. Esa es quizás la verdadera razón por la que los semidioses natos como Silvermoon están restringidos y por qué sus actuaciones solo son estables en sus propias dimensiones alternativas o de otras formas. La forma de Viken de convertirse en semidios se basa en el poder de la fe, así que se evita el defecto. Sin embargo, es otra prueba de que sus estados semidioses tienen muchos problemas insidiosos y no tienen las propiedades de los semidioses reales. Considerando la descripción de Douglas, Atawai prosiguió: entonces, ¿cuál es el estado real de los semidioses? Es un estado que no se puede ver, oír, oler o tocar. En tal estado, no puedes sentir nada incluso si estoy parado frente a mí. Incluso puedes pasarme, y la magia que realices no me afectará. Es como si estuviéramos en dos mundos superpuestos pero independientes. Esa es probablemente la razón por la que nunca se descubre la luna plateada. Douglas estaba feliz de compartir sus hallazgos. Por lo tanto, ese estado es defectuoso e incompleto. Una vez que resolvamos esos problemas, deberíamos poder tocar los secretos de los dioses reales. Luego, hizo una pausa y sonrió. Mantengamos ese pensamiento y cancelemos el bloqueo de alguien primero. Necesito agradecer a Lucien por su ayuda, sin la cual no podría haber tenido éxito. En cuanto a los amigos que están viendo el programa, ustedes. Dentro y fuera de Ain, cuando vieron que el cosmos colapsaba y el aire de trascendencia se extendía, todas las personas extraordinarias con visiones notables comprendieron que Douglas había alcanzado con éxito el nivel de los semidioses. Se había convertido en el tercer semidios después de Thanos y Viken en el imperio mágico que hicieron el avance paso a paso por su cuenta. Los tres tenían una cosa en común, y era que todos eran hechiceros.
Sin embargo, Douglas fue el único que utilizó un enfoque estándar que no requería la diseminación de la fe y que podía ser repetido por cualquier hechicero después de los estudios. Un semidios, el Congreso de Magia ahora tiene un semidios. Se ha conquistado otro campo desconocido de arcanos. En éxtasis, Oliver estaba listo para ir a la torre mágica de Allen. Estaba de tan buen humor que casi no podía esperar a escribir un poema largo. Atlant y los otros hechiceros miraron a Allen aturdidos, incapaces de decir nada durante mucho tiempo. La reina elfa, Drácula, Damisos y las otras leyendas también miraban la ciudad en el cielo con sentimientos complicados. En la cordillera oscura, el Papa Viken dijo de repente con una sonrisa burlancia: el camino de los hechiceros, ¿vas a pedirle al pájaro de la muerte que te proporcione el acercamiento? La risa del señor del infierno vino del otro lado. Viken no respondió, porque tanto él como Maltimus tenían claro que Birdoth de Ag murió en el momento en que Douglas se convirtió con éxito en un semidios. Nunca volvería a aparecer. Incluso si Viken le revelara al Congreso de Magia quién era, solo se consideraría una calumnia. Ahora que Douglas había tenido éxito, ¿qué hechicero legendario ambicioso elegiría el camino que dependía de la fe y los demonios primigenios? Durante los últimos 10 años, Lucien Evans ha eclipsado a Douglas y nos ha hecho descuidarlo. Toda nuestra atención estaba puesta en Lucien Evans en el momento crítico, dijo Viken con voz ronca. Fue la secuela causada por la llegada de Dios. Lucien lo había engañado por completo esta vez. De repente, recordó un detalle. Lucien Evans comenzó la preparación de materiales hace 3 años. También intercambió conocimientos con la Iglesia del Norte hace mucho tiempo. No pudo haber comenzado a planificar esto en ese momento, porque ni siquiera el sol había sido descubierto todavía. Entonces, ¿quién podría decir cuándo Douglas podría entrar en el nivel de los semidioses? Entonces, probablemente estaba preparando los materiales de verdad. Ayudó a Douglas a distraer nuestra atención en parte para engañarnos también. Nos está engañando haciéndonos pensar que esto es una trampa y que no caminará por este camino. Viken levantó ligeramente la cabeza y miró fijamente la eterna niebla negra sobre la cordillera oscura. ¿De verdad está tan seguro del efecto del observador? Capítulo 796. Felicitación y propuesta. Alrededor de la ciudad en el cielo, el sol brillante tiñó de oro las nubes blancas. La oscuridad total de hace un momento se había ido. Parecía que el mundo había pasado de un abismo a uno normal. En lo profundo de las nubes, el magnífico Rudolf II miró a Allen en silencio durante mucho tiempo, antes de soltar un suspiro y desaparecer del cielo. Aunque había recuperado la fuerza de la cima de lo legendario, necesitaría más acumulación y grandes oportunidades para convertirse en semidios. No sería nada fácil y natural. Además, la forma de convertirse en semidios que él modificó fue una basada en la fe después de todo. A pesar de que había recuperado los recuerdos de Thanos durante su primer avance, las probabilidades de éxito aún no eran altas y podría morir en el proceso con un momento de descuido. Por lo tanto, después de presenciar cómo Douglas se convirtió con éxito en un semidios basado en el tradicional mundo cognitivo de los hechiceros, el Rey Sol, que solía ser el brillante cónsul del Imperio Mágico, sintió que no podía seguir el ritmo de la rueda de la historia. Más tiempo y que se había ahogado en el río del tiempo, obsoleto y anticuado. Ante el nuevo sol en la nueva era, lo encontró tan deslumbrante que solo quiso huir. Pero finalmente, el lado orgulloso y seguro de su corazón aún lo ganó de nuevo. ¿Estamos invitados a visitar? Ogre, el rey umbral, vio que la defensa de Allen fue cancelada y la voz fuerte y magnífica de la vida alquímica resonó en el cielo alto. Drácula flotaba en el cielo y miraba a la limpia y moderna Allen, jeje. Ogre se rió entre dientes avergonzado y simplemente abrió la puerta a su propio semiplano. Douglas se había convertido en un semidios y también era un auténtico hechicero. ¿Cómo pudo Ogre tener el coraje de visitar su lugar? Si sucediera algo, no podría escapar en absoluto. Después de que Ogre se fue, Drácula, Damisos, Belkovsky y los demás expertos regresaron. Aunque la ciudad en el cielo era como un cordero vulnerable y seductor que había sido desollado ahora que la defensa había sido cancelada, era un lugar no menos peligroso que la ciudad santa a sus ojos. La reina elfa pensó por un momento y bajó la altitud, aterrizando en la torre mágica de Allen. En el momento en que se canceló la defensa de la ciudad en el cielo, las ondas del espacio-tiempo se esparcieron desde los pisos 33 y 34 de la torre mágica de Allen.
todos los miembros del Consejo Supremo que estaban en el mundo material principal y que no estaban sumidos en reliquias habían venido con prisa, en parte para enviar sus felicitaciones y en parte para aprender los misterios del nivel de los semidioses lo antes posible. Para cuando llegaron Lucien y Natasha, quienes también sentían curiosidad por el estado de los semidioses, más de la mitad del Consejo Supremo se había reunido en la sala de conferencias. Douglas, quien estaba recibiendo felicitaciones de Oliver, Ellen y Vicente, se puso de pie inmediatamente después de que Lucien entró y lo saludó con una sonrisa. Arcana a Bobe, antes de que Lucien le ofreciera sus felicitaciones, Douglas se le había acercado y le había dado un cálido abrazo de caballero. Sin tu ayuda, no podría haber sido tan fácil para mí alcanzar el nivel de semidioses, si pudiera encontrar el camino hacia el nivel de semidioses. Douglas palmeó el hombro de Lucien y le soltó los brazos, expresando sinceramente su gratitud. Lucien sonrió con bastante timidez. Solo ofrecí el postre. Lo que llenó la barriga fue el plato principal antes. ¿Eh? Douglas sabía bien lo que Lucien intentaba decir, pero Atawai estaba bastante confundido acerca de la metáfora. Nunca había sido buena en literatura. Lucien explicó con una sonrisa. Los estudios del Sr. Presidente sobre el sistema de movimiento de los cuerpos celestes y la gravedad son como el plato principal, y mi descubrimiento del Sol es como el postre. No puedes descuidar el plato principal solo porque te sientes lleno después de comer. El postre en la cena. De hecho, el plato principal es la razón más importante para acabar con el hambre. Atawai frunció el ceño con indiferencia, como si estuviera confundida por qué se expresó tan sutilmente cuando podría haber sido expresado directamente. Lucien, no es bueno ser demasiado modesto. Tus estudios de arcanos en la última década son la parte más brillante e importante de la historia de la magia. Douglas tenía muchos sentimientos encontrados. Mi modestia no es el tema que nos ocupa en este momento. Creo que lo más importante en este momento es satisfacer nuestra curiosidad. Creo que todos están ansiosos por escuchar los misterios de los semidioses de usted ahora, señor presidente. Lucien volvió a encauzar el tema. Fernando, que había llegado lo más rápido posible, le devolvió el equipo de Lucien y le dijo en voz alta. Puedes expresar tu gratitud en privado. Lo único que me interesa es la especialidad del estado semidios, las cosas a las que debemos prestar atención. Durante el avance, y los correspondientes mecanismos arcanos. Douglas aplaudió con una sonrisa. Antes de responder a sus preguntas, tengo que preguntar una cosa. ¿Dónde están nuestros invitados? Nadie, excepto Aglaea, se atreve a visitar a Allen, respondió Atawai con frialdad. Entonces, deje que Aglaea asista a nuestra reunión en caso de que elija un camino equivocado en el futuro. Mientras hablaba, Douglas se puso solemne y dijo a los miembros del Consejo Supremo que estaban presentes. Espero que tampoco elijan el camino equivocado. En el pasado, el camino que tenemos por delante está cubierto de niebla, y es comprensible que cometimos errores durante nuestra exploración. Sin embargo, ahora la niebla se ha despejado y tenemos un camino recto justo delante de nosotros. No hay razón para caminar en otra dirección. El Congreso de Magia no tolerará tales hechiceros desviados. La atmósfera estaba ligeramente congelada, pero ninguno de los miembros del Consejo Superior mostró ningún cambio emocional. Después de verte convertirte con éxito en un semidios a través del mundo cognitivo y el semiplano, no creo que ningún hechicero haga una elección irracional, respondió Oliver con una sonrisa. Vicente, Ellen, Atlant y los otros hechiceros legendarios también expresaron su actitud. Después de que llegó Aglaea, Douglas comenzó a responder las preguntas de todos sobre los semidioses. Básicamente era lo mismo que les describió a Brock y Ellen. Hasta ahora, el semidios no tiene un mecanismo arcano correspondiente, y tampoco hay lugar para el semidios en el sistema arcano. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar en el futuro, como en cómo estudiamos la naturaleza de la magia. Douglas concluyó al final. Lucien escuchó con atención. Cuando Douglas mencionó que tenía que colapsar para aparecer en el mundo material principal, se rascó la barbilla, sumido en sus pensamientos. ¿Los caballeros legendarios también tienen que pasar por esa transformación de estado? Preguntó Natasha. Ella había sido particularmente persistente y apasionada por eso. Douglas asintió con la cabeza. Todos los semidioses deberían estar en un estado similar. Por lo tanto, cambiar con el objetivo de alcanzar ese estado debería ser el tema principal de cada caballero legendario en crecimiento. Creo que deberías asociarlo con el entrenamiento y la lucha. El primer caballero legendario nació bajo la dirección y el experimento de los brujos.
Entonces, Douglas, que era del Imperio Mágico, entendía mucho el tema. Incluida la reina elfa, todos los expertos presentes habían preguntado las cosas que querían saber. Todavía estaban asimilando los nuevos conocimientos y nadie hizo más preguntas. Al ver eso, Douglas se puso de pie y dijo: ¿Esto es todo? Entonces, tendré que explorarme yo mismo ahora. Masticando las descripciones de Douglas hace un momento, Aglaea se dio cuenta de repente con sentimientos encontrados que el Congreso de Magia era la fuerza más poderosa a la par con la Iglesia del Sur en este momento. Con un semidios y 4 leyendas superiores, era incluso más fuerte que la Iglesia del Sur hasta cierto punto. Por supuesto, considerando que era fácil para Viken llevar a cabo toda su fuerza en el mundo material principal, y Viken podía realizar la llegada de Dios con Mountain Paradise, las dos fuerzas seguían siendo iguales. Justo cuando Douglas estaba a punto de correr, Fernando abrió la boca de repente. Recuerdo que antes ideó el experimento de elección retrasada y el experimento del borrador cuántico, excepto que no se pudieron realizar debido a los altos requisitos. ¿Y ahora qué? ¿Puede lograrlos? La mayoría de los hechiceros miraron a Fernando en estado de shock. Era probable que los dos experimentos sacudieran el actual sistema de arcanos. Si el resultado resultaba ser malo, la cosmovisión y la perspectiva de todos se alterarían por completo y tendrían que considerar seriamente la teoría del observador de Lucien. ¿Tenemos que ser tan rápidos? Danos más tiempo para estar preparados mentalmente. La suave sonrisa de Douglas se había ido. Dijo con vacilación: los requisitos se cumplen ahora, pero solo puedo saber si los experimentos se pueden realizar o no después de que lo confirme. Te diré el resultado más tarde. Fernando dijo solemnemente. Si un arcanista tiene demasiado miedo de un resultado determinado para ejecutar un experimento, no merece ser llamado arcanista. Explorar lo desconocido y la verdad es la razón fundamental por la que elegí el camino de los arcanos. No traicionaré eso. Entonces, me gustaría saber los resultados de los dos experimentos, y si revelan o no la verdad del mundo. De hecho, no es un problema serio. El dominio microscópico es un campo nuevo con muchos temas debatibles. Nadie ha construido su mundo cognitivo basándose en eso. Por lo tanto, incluso si los dos experimentos alteran nuestra comprensión, solo sacudirá nuestra visión del mundo y nuestra perspectiva, pero no nos volará la cabeza. Nuestro mundo cognitivo tampoco se romperá ni solidificará. Reflexionando por un momento, Oliver estuvo de acuerdo con la propuesta. Sus ojos detrás de sus lentes con borde dorado estaban llenos de seriedad por la exploración. Ellen no estaba distraída en este momento. Dijo con calma: el temblor de la comprensión del mundo también hará que los arcanistas se sientan frustrados. Sus mundos cognitivos no serán estables y, como resultado, su fuerza se estancará. Ella no ofreció ningún ejemplo, pero hubo un puñado de miembros del Consejo Superior que no pudieron avanzar al nivel legendario porque sus visiones del mundo habían sido interrumpidas por los logros en el micromundo. Sin embargo, incluso si mi fuerza se estanca, todavía me gustaría saber cuál es el resultado, agregó Ellen y miró a Douglas con firmeza. Para los arcanistas, el deseo de conocimiento y exploración era su especialidad. Si sabían que la respuesta estaba más adelante pero no podían alcanzarla, preferirían ser asesinados. En cuanto a si la respuesta es aceptable o no, sería un asunto diferente. Douglas miró a su alrededor y vio que todos tenían rostros similares. Entonces, suspiró mitad aliviado y mitad preocupado: al menos, primero tengo que preparar los dispositivos experimentales. En ese caso, transmitamos en vivo el experimento, intervino de repente Lucien, haciendo que todos lo miraran en estado de shock. Capítulo 797. Audiencia. ¿Has perdido la cabeza? Vicente, en una bolsa de huesos, miró a Lucien conmocionado. Su voz baja estaba llena de sorpresa, y un fuego le saltaba ferozmente en las cuencas de los ojos. Esta vez no se derramarían sangre ni cerebros, y no explotaría ningún cráneo, pero ¿qué beneficios podría haber si la mayoría de los arcanistas se estancaran debido a sus visiones del mundo colapsadas? ¿No fue demasiado pervertido? Aunque los otros miembros del Consejo Superior no dijeron nada, sus ojos y sus rostros sugerían que pensaban lo mismo que el Señor de los No Muertos. Fue una locura. Transmisión en vivo de los experimentos que incluso los aterrorizaron a todos los arcanistas. ¿Realmente eres la estrella caída de la mañana, no? Manteniendo una sonrisa de caballero, Lucien dijo: un largo estancamiento no significa que no haya esperanza de progreso. Mientras vean y exploren el mundo basándose en experimentos y matemáticas, podrán remodelar sus visiones del mundo y encontrar sus propios caminos antes o después.
más tarde no habrá demasiados problemas insidiosos. Si no tienen el valor de afrontar experimentos de este tipo que no amenazan sus vidas, ¿cómo explorarán los campos donde el sentido común no tiene sentido? Si no los educamos sobre los misterios del dominio microscópico con experimentos antes de las opiniones sobre el micromundo están integrados en los componentes de sus mundos cognitivos, les vamos a ofrecer los resultados después de que transforman esas opiniones en partes de sus mundos cognitivos durante sus avances subconscientemente. Para entonces, por muy sutiles que seamos y por lo que sean los resultados del experimento con el sentido común de la mayoría de la gente, algunas personas habrían perdido la cabeza y sus mundos cognitivos podrían romperse y solidificarse. Douglas estuvo bastante de acuerdo con las palabras de Lucien, pero seguía sin preocuparse. ¿No es una transmisión en vivo demasiado apresurada? Debemos confirmar las experiencias primero antes de considerar de qué manera debemos informar a los otros arcanistas. Esta es otra lección para ellos. En el pasado, estaban casi protegidos por nosotros, y no entienden la crueldad de los estudios arcanos. Dado que esta vez no hay peligro de muerte, déjelos enfrentar la explosión. Con tal experiencia, cuando se enfrenten a otras teorías revolucionarias en el futuro, podrán tratar tales teorías de manera más objetiva y se minimizará el peligro de explosión cerebral. Lucien conservó su sonrisa amable, pero Natasha y las otras personas que estaban familiarizadas con él de alguna manera sintieron su mal humor. Suena razonable, Attaway y Ellen asintieron y estuvieron de acuerdo con Lucien, pero de alguna manera sintieron que algo no estaba bien. Lucien prosiguió. Por otro lado, creo que otras fuerzas también se verán tentadas a ver la transmisión en vivo. Los experimentos esta vez son simples, claros y consisten en la verdad del mundo. También será un gran impacto para ellos. Entonces, que vuelvan a sentir el torrente de los arcanos. Si Viken muere después de ver el resultado del experimento, los dos experimentos que ideó serán los experimentos más clásicos de la historia. Oliver tenía una mente muy creativa como dramaturgo. Estaba lleno de pasión por la creación cuando imaginó la escena que describió. Hasta ahora, el experimento mágico y de arcanos clásicos más aceptado fue el experimento de doble rendija con electrones que realizó Lucien. Su diseño era simple y claro, y aunque fue difícil crear el dispositivo experimental, no fue demasiado complicado. Sin embargo, el resultado del experimento fue absolutamente increíble. Douglas no pudo evitar sonreír también. La mayoría de los arcanistas han crecido bajo los golpes de sus repetitivas teorías disruptivas. Serán mucho más resistentes a los dos experimentos que aquellos que los ven por primera vez. Quizás alguien se sentirá realmente abrumado y comenzará a cuestionarse sus vidas y a sí mismos, incapaz de hacer más avances en el futuro. Para ti, no solo se refería a Lucien sino a todos los grandes arcanistas y parte de los legendarios hechiceros presentes. Con su habitual mezquindad, Fernando dijo. Eso es porque los arcanistas que no pueden soportar las huelgas habrían sido asesinados o eliminados. La sonrisa de Douglas se había ido. Dijo muy solemnemente. Yo mismo tengo mucha curiosidad acerca de los dos experimentos. Mi primer pensamiento después de convertirme en semidios fue que podría descubrir sus resultados, que deben contener los secretos fundamentales de nuestro mundo. No sé si lo sintieron hace un momento, pero el estado de semidios que describí coincide muy bien con la dualidad de ondas y partículas. Las partículas y las ondas están unificadas en un nivel superior, pero solo podemos observar un lado de ellos. Por lo tanto, explorar los misterios de los cuantos es explorar los misterios de los semidioses. Entonces, transmitámoslo en vivo. Brock se apoyó en el respaldo de su silla y cerró los ojos. Parecía estar esperando los resultados de los dos experimentos también. Después de que se estableció la teoría cuántica del campo que describía la fuerza electromagnética, su mundo cognitivo roto y solidificado ya había comenzado a revivir. Mientras se resolviera el problema del infinito, él estaría completamente recuperado y podría para encontrar su propio camino hacia el nivel de los semidioses. Entonces, vamos a transmitirlo en vivo. Douglas asintió con la cabeza. Medio mes después, los estudiantes de la tercera escuela genérica, que acababan de regresar de las vacaciones de Año Nuevo del 830, fueron notificados repentinamente de que las clases de la mañana estaban canceladas. Se les pidió que se reunieran en la plaza donde se había establecido una pantalla de transmisión para ver una transmisión en vivo del experimento. ¿Una transmisión en vivo de un experimento? ¿Qué experimento? Después de vivir juntos durante más de 2 años, Ali se había familiarizado con sus compañeros de clase.
Charlotte, el monitor de la clase al que preguntó, se encogió de hombros, dando a entender que él tampoco lo sabía. Quizás, el canal de televisión por satélite invitó a cierto arcanista de alto rango a realizar experimentos en vivo, y la escuela nos está organizando para que lo veamos, de modo que podamos aprender los procedimientos de experimentos estándar y comprender la importancia de los experimentos arcanos. Hablar tanto con tanta elocuencia a pesar de que no sabe nada, realmente se merece ser nuestro monitor. Ali quedó secretamente impresionado. Sentía curiosidad y confusión acerca de la transmisión en vivo. Para una persona común que ni siquiera se había convertido en aprendiz de magia todavía, no pensaba que tendría una segunda oportunidad de ver el experimento de un arcanista de rango superior nuevamente en su vida. Gracias al desarrollo de los arcanos, gracias a los planetas arcanos que el señor presidente y el señor Evans inventaron, gracias al rápido desarrollo de la mensajería electromagnética, y gracias a la señora Heidi por sus inolvidables contribuciones a la creación de pantallas de flujo, de lo contrario, ni siquiera tendría una oportunidad de verlo, mucho menos de nuevo. Arcana arriba, ese es el encanto de los arcanos y la magia, y estos son los cambios que han traído. Ali dibujó una cruz por costumbre y expresó su gratitud. En Allin, Rentacto, Cocus y en todas las ciudades que tenían una rama del Congreso de Magia, los hechiceros que tenían tiempo libre miraban las pantallas de flujo confundidos, preguntándose qué experimento arcano podría ser. Dentro de la institución Acton, la pantalla de flujo de menor tamaño que Heidi hizo en persona estaba ondeando y esperando la señal. ¿Qué experimento puede ser? Anik siempre había estado interesada en los arcanos. Heidi resopló. Tengo un mal presentimiento. Si vemos a nuestro profesor en la transmisión en vivo más tarde, deberíamos volar la pantalla lo antes posible, o de lo contrario serán nuestras cabezas las que volarán. Todo el mundo se echó a reír, sabiendo que Heidi simplemente estaba expresando sus especulaciones e inquietudes de una manera exagerada. En este momento, los ruidos de las corrientes eléctricas resonaron y la pantalla se volvió clara. Se exhibió una habitación llena de dispositivos experimentales, así como un amable anciano con frac y un joven apuesto y amable. Es realmente nuestro maestro. Heidi apretó los puños, pero no hizo estallar la pantalla del flujo como dijo antes. En cambio, centró su atención en la imagen, esperando que comenzara el experimento. El experimento debe ser muy importante, o su maestro no habría elegido transmitirlo en absoluto. El instinto de exploración del mundo por parte de los arcanistas la hizo superar su miedo y esperar el experimento. A su alrededor, Anik, Sprint, Katrina y sus otras amigas eran iguales. «Señor presidente. Señor Evans». Las exclamaciones estallaron en la torre mágica de Allin, en la torre, en la sede de la voluntad de los elementos y en todos los lugares que podían ver la transmisión en vivo. ¿Fue una transmisión en vivo del experimento del señor presidente y el señor Evans? Sus corazones inmediatamente palpitaron de curiosidad y expectativa, así como de miedo y pánico. El señor presidente estaba bien, pero los notables logros del señor Evans los enfriaron y horrorizaron hasta los huesos. Por ejemplo, una de las líneas más famosas de una obra que describía a los arcanistas era exactamente: no era necesario mencionar sus apodos como rompecabezas y devorador de cerebros. Señor presidente, señor controlador Atón, la estrella de la mañana caída, en las plazas y escuelas, la gente común veía a Douglas y Lucien, quienes intencionalmente refrenaban sus vibraciones, y esta gente común solo reconocía sus identidades a través del subtítulo. ¿Un experimento realizado por grandes arcanistas en persona? Los ojos de Ali casi se salieron. Ya estaba más allá de su imaginación más salvaje. No solo en el Imperio Mágico, sino incluso en el Congreso de Magia donde la jerarquía no era demasiado rigurosa, en lugares como Olm, gran arcanista era casi un sinónimo de Dios. ¿Cuáles fueron los experimentos que los dos grandes arcanistas estaban a punto de realizar? ¿Qué? ¿Douglas y Lucien Evans están a punto de transmitir experimentos arcanos? En la Ciudad Santa, el Papa Viken, que acababa de terminar el tratamiento diario de Melmax, recibió el informe de una túnica roja. La túnica roja dijo en pánico. Sí, pero no sé cuáles son los experimentos. Me preocupaba que la luz sagrada me tragara, así que, mientras seas piadoso y decidido, ganaste. No seas tragado por la luz sagrada a lo que te enfrentes, dijo Viken solemnemente. Luego, realizó el poder divino y recibió la señal.
En Antiflare, capítulo 798. El experimento del borrador cuántico. En el último piso de la torre mágica de Allin, en el estudio que se había dispuesto temporalmente en un laboratorio, además de Douglas y Lucien, que trabajaba como su asistente esta vez, todos los miembros del Consejo Superior los que podían venir estaban reunidos. Samantha, Louise y el resto del personal del canal de televisión Ski también esperaban con atención e inquietud. Aunque no tenían claro el experimento que se iba a transmitir públicamente, habían adivinado una o dos cosas al ver que los peces gordos del Consejo Superior eran cautelosos y tentados, y que el devorador de cerebros Lucien Evans estaba personalmente involucrado en el experimentar. ¿Fue un experimento decisivo y disruptivo en el dominio microscópico? ¿Fue uno de los experimentos mentales que las excelencias propusieron anteriormente? Frente a la cámara, Douglas trató de parecer menos serio. Dijo amable y pacíficamente. Todos, creo que ya sabían que me convertí en semidios. En las escuelas genéricas y la escuela noble, Ali, Longman, Hane y todos los demás estudiantes asintieron con entusiasmo, como si se estuvieran comunicando con el emperador de Arcana cara a cara. El fenómeno inusual de ese día fue demasiado llamativo y glorioso. Nadie podría haberlo perdido. En la ciudad santa, pensó Viken, está usando el experimento como una excusa para anunciar oficialmente su avance al nivel de semidios, con el fin de aumentar la moral y la confianza de los partidarios del Congreso de Magia. No pensó que ningún experimento fuera una amenaza para él. Después de todo, él ya no tenía un mundo cognitivo, y el corazón de la fe estaba completamente bajo su control y no sería conmovido. Por ello, recibió las señales sin preocupaciones y dibujó una pared en su biblioteca para mostrar la imagen. Después de aprender la forma de robar el poder de la fe y obtener la divinidad de Viken, los grandes cardenales también tuvieron una comprensión más profunda del Dios de la verdad. Creían que nada podía sacudir fácilmente su corazón de fe. Por lo tanto, también estaban observando la transmisión de varias maneras, esperando descubrir el propósito del Congreso de Magia lo antes posible para poder tomar contramedidas. Las túnicas rojas, por otro lado, estaban en su mayoría en un dilema. Tenían curiosidad acerca de qué era el experimento y por qué se transmitía, pero estaban demasiado asustados para verlo directamente. Todavía podían ver a sus socios que fueron tragados por la luz sagrada y convertidos en antorchas o fuegos artificiales. El sistema de movimiento de los cuerpos celestes, avanzando debido al sol, quizás tú eres el verdadero rey sol. Después de escuchar el anuncio de Douglas, Rudolf II miró la pantalla con burla de sí mismo. Debería concentrarme en el camino del Dios de la verdad. Su charla consigo mismo parecía ser el punto final de su identidad como hechicero en el pasado. En la pantalla de transmisión, Douglas dijo con una sonrisa. De hecho, es importante haberme convertido en un semidios, pero para mí, lo más agradable es que ahora puedo explorar los reinos que no podría con las capacidades de un semidios. Por ejemplo, me gustaría saber si hay otro planeta que tenga vidas inteligentes en este universo ilimitado. Otro ejemplo, los dos experimentos mentales que Evans, Ali estaba tan cautivado que realmente sintió el corazón de la exploración que estaba lleno de pasión por lo desconocido y la fe en los arcanos que no cambiaba debido a la fuerza de uno. Ahora que un semidios hablaba con tanta calma y despreocupación, tenía una comprensión aún más profunda del encanto y la visión de los grandes arcanistas. En cuanto a los otros arcanistas, caballeros y gente común que admiraban al semidios, también sintieron de alguna manera que el universo era demasiado vasto para cualquier semidios bajo la narración casual de Douglas. ¿Dos experimentos mentales? Viken llamó a la mesa, especulando qué dos experimentos mentales podrían haber sido. No era porque no fuera lo suficientemente inteligente y entusiasta, sino porque los grandes arcanistas como Lucien habían propuesto demasiados experimentos mentales. Douglas señaló a Lucien, que estaba a su lado. El experimento de la corriente esta vez lo completaremos Evans y yo juntos para que realmente vean la maravilla del dominio microscópico. Hablando honestamente, tampoco sé cómo serán los resultados. Enfrentaremos cualquier situación posible junto con todos ustedes. ¿El dominio microscópico? El dominio microscópico. Los semidioses como Viken, Rudolf II y el Señor del Infierno se volvieron solemnes. Después de que Lucien propuso el estado de superposición cuántica y las nociones como dispersión y colapso, se dieron cuenta de que tenía muchas similitudes con su propia existencia y dedicaron toda su atención al dominio microscópico. También fue la razón por la que descuidaron a Douglas anteriormente. Miraron la pantalla con atención y confirmaron si los experimentos se vieron afectados por otros factores a través de varios métodos.
Vagamente adivinaron cuáles serían los experimentos mentales. En primer lugar, Evans demostrará el experimento de doble rendija con electrones. Douglas retrocedió ligeramente y cedió el escenario a Lucien. Lucien se quitó el sombrero de copa y lo dejó en el estante, tan casual como si estuviera en casa. Esta actitud calmó gradualmente a los arcanistas asustados y ansiosos. Entonces, Lucien comenzó a repetir el experimento de doble rendija con electrones que hizo hace unos años. Cuando los electrones atravesaron las dos rendijas y formaron las clásicas franjas interferométricas en la pantalla de atrás, tanto la gente común como Ali, Longman y Hane, como los arcanistas como Eid y Nick, exclamaron con asombro. Aunque habían conocido el resultado a través de experimentos personales o periódicos, todavía estaban sorprendidos de que el electrón, que tenía masa, impulso y trayectoria, pudiera comportarse como ondas puras. Después de que Lucien instaló una alarma junto a las rendijas, confirmando exactamente por qué rendija pasaron los electrones, las franjas interferométricas de la pantalla desaparecieron y los electrones se comportaron como partículas puras. Bueno, a pesar de que habían leído el registro sobre el experimento de doble rendija de Arcana Boys y los periódicos, la gente común como Ali, Longman y Hane nunca tuvieron la oportunidad de presenciar el experimento en persona. El experimento fue tan simple y fácil de entender, pero el resultado fue demasiado increíble. Entonces, todos negaron con la cabeza en confusión e incredulidad, no convencidos de que las franjas interferométricas se hubieran ido solo porque observaron por cuál rendija pasaron los electrones. ¿Era el electrón más maravilloso que la magia? Dentro de la institución Acton, Heidi, Katrina y los otros arcanistas vieron a su maestra conducir el experimento solemnemente. Lo más aterrador del experimento no fue el fenómeno sino cómo explicarlo. Anik agarró una taza nerviosamente, tratando de calmarlo bebiendo agua. Sprint, por otro lado, apretó sus manos con fuerza y las pegó a la mesa de experimentos frente a él, sin revelar sus sentimientos. Ambos habían adivinado qué dos experimentos mentales se harían a continuación. ¿Cómo sería el resultado? Después de interpretar y demostrar el experimento de la doble rendija, Lucien dijo con una sonrisa. A continuación, vamos a transformar el experimento para minimizar las interferencias manteniendo el mecanismo igual. Luego, Lucien implementó un nuevo experimento. A través de una demostración, demostró que era igual al experimento de doble rendija de hace un momento. De hecho, son iguales. No hay ningún problema, Fernando asintió. Los semidioses como Viken y Rudolf II no tenían una comprensión profunda de los arcanos, pero como semidioses, era bastante fácil para ellos decidir si los dos experimentos eran iguales o no. A continuación, realizaremos el experimento del borrador cuántico, que es una variante del experimento de ahora. Ahora, debe haber visto que cuando las dos alarmas junto a las rendijas registraron los electrones a medida que pasaban por las rendijas y enviaron alarmas, las franjas interferométricas desaparecieron y las propiedades de las partículas se manifestaron. Ahora, solo haremos que las alarmas registren pero no las dejaremos enviar alarmas, y borrarán los registros inmediatamente después de que registren la información. ¿Qué veremos entonces? ¿Se habrán ido las franjas interferométricas? Lucien explicó con lucidez el mecanismo del experimento en lugar del proceso del experimento real. Por supuesto, las franjas interferométricas desaparecerán y se revelarán las propiedades de las partículas. Es esencialmente lo mismo que en el experimento anterior. La única diferencia es que ahora no podemos saber qué rendija usaron los electrones para pasar a través de las alarmas, pero nuestro conocimiento afecta en absoluto el resultado del experimento. Habiendo estudiado los conceptos básicos de los arcanos durante años, Longman tenía algunas conjeturas sobre el experimento, que parecía bastante simple. Los estudiantes ordinarios como Ali y Hane y la mayoría de los aprendices de magia y arcanistas pensaban lo mismo. La única diferencia entre este experimento y el anterior era si el experimentador conocía o no la trayectoria de los electrones. Sin embargo, si el experimentador sabía o no, no debería afectar la objetividad de un experimento real. Anik no dejó su taza porque se había dedicado por completo al experimento. Sprint, Heidi y los demás también contuvieron la respiración y esperaron el resultado, que sugeriría que el mundo era normal o demostraría que el mundo era tan increíble e ilusorio. ¿Cuál sería? ¿Sería normal o anormal? Viken, Maltimus y los otros semidioses fueron aún más solemnes porque también se refería a su comprensión del mundo. ¿Douglas y Lucien realmente no sabían el resultado? Douglas se acercó a la mesa de experimentos. Demostró el efecto de borrado con los dispositivos experimentales recién agregados.
Después de que todos lo vieron claramente, se rió entre dientes. Tengo bastante curiosidad por el resultado. Empecemos ahora. Todas las personas que vieron la transmisión en vivo contuvieron la respiración y enfocaron sus ojos en la pantalla, esperando el resultado del experimento. Douglas activó el experimento. Al principio, fue el procedimiento habitual y aparecieron las franjas interferométricas. Luego, se inició el experimento del borrador cuántico. Desaparecerían las franjas interferométricas y esta vez se mostrarían las características de las partículas. Las alarmas habían causado tal resultado anteriormente. El tiempo pasó un segundo tras otro, pero las franjas interferométricas en la pantalla seguían siendo tan claras, tan hermosas y tan clásicas. La gente común como Ali y Longman y la mayoría de los aprendices de magia y arcanistas apenas podían cerrar la boca, y no podrían haber lucido más divertidos. La única diferencia entre el experimento actual y el anterior era si conocían o no la trayectoria de los electrones, pero ¿cómo podría afectar su conocimiento al resultado del experimento? Esto era demasiado ilógico. No había nada más que silencio en el estudio, a excepción de la respiración pesada y apresurada. Grieta. La taza en las manos de Anik cayó al suelo y se rompió en pedazos, y el agua salpicó por todas partes. Siguió murmurando para sí mismo. El efecto observador, auge. Antes de darse cuenta, Sprint empujó la mesa de experimentos que tenía delante. El Papa Viken parecía estar encantado y sorprendido por el resultado. Se dijo a sí mismo en voz baja. El efecto observador. Capítulo 799. El destructor de la cosmovisión. El efecto del observador. Al mismo tiempo, en el palacio de Maple en Antifler, el rey Sol anterior, así como el actual Rudolf II del Imperio, se pararon en su trono y parpadearon ante la pantalla. Sus ojos eran profundos y solemnes pero también llenos de deleite. En este momento, parecía haber agarrado la llave para regresar al nivel de semidioses. Aunque el experimento actual no tenía dobles rendijas y las alarmas sonoras y adoptó un diseño completamente nuevo, a través del cual se logró hábilmente el propósito de grabar y borrar, Douglas y Lucien habían demostrado la equivalencia de los dos experimentos hace un momento. Según Lucien, el experimento actual había descartado muchas interferencias innecesarias para que el efecto sutil no fuera saboteado. Esa fue la razón por la que el experimento solo pudo realizarse después de que Douglas se convirtiera en semidios. Por lo tanto, todas las vidas inteligentes con el más mínimo conocimiento sintieron que todo su cuerpo estaba temblando. ¿Fue su observación la clave de la desaparición de las características de las ondas y la aparición de las propiedades de las partículas? Entonces, ¿el mundo seguía siendo objetivo y real? ¿Fue el efecto observador lo que propuso Lucien Evans? Antes de la mesa de experimentos, las manos levantadas de Douglas obviamente temblaban. Era obvio que el resultado le parecía inaceptable. Sin embargo, todo había sido diseñado y dirigido por él en persona, sin negligencia u otras influencias. El resultado fue real y digno de confianza. Lucien propuso el experimento mental al principio exactamente para probar el efecto del observador. Aunque las razones distintas del efecto observador no podían excluirse todavía, todos los arcanistas se vieron obligados a considerar la posibilidad de que existiera el efecto observador. Por lo menos, hasta que encontraran otra explicación teórica, ya no podían descuidar el efecto del observador. Douglas estabilizó sus manos que parecían estar dispersas y repitió el experimento, pero las franjas interferométricas transformadas estaban tan claras como antes. 1, 2, 3 veces, después de 5 veces, Douglas levantó la cabeza y dijo solemnemente en voz baja. La duplicabilidad sugiere que el resultado del experimento es legítimo. Después de hoy, todos los arcanistas pueden postularse para repetir el experimento con esos dispositivos. El estudio estaba en un silencio sepulcral. Samantha, Louise y algunos miembros del Consejo Superior todavía estaban confundidos, incrédulos y resistidos. Brock, Fernando, Atawai, Ellen, Oliver, Vicente y los otros hechiceros legendarios estaban sumidos en sus pensamientos. Después del gran impacto, comenzaron a considerar explicaciones alternativas distintas al efecto observador. Dentro de la institución Acton, Anik negó con la cabeza y se paseó de un lado a otro, sin molestarse por caminar sobre pedazos de vidrio. Abrió y cerró la boca, como si quisiera proponer otra razón. Sprint, por otro lado, estaba atónito. No había forma de saber lo que estaba pensando. ¿El efecto observador? ¿Existe realmente un efecto observador?, murmuró Heidi. El experimento fue diseñado para confirmar el efecto del observador, y el resultado indudablemente mostró que estaba funcionando.
Dentro de la escuela genérica, Ali miró a sus compañeros de clase y les preguntó a ellos y a sí mismo. Es imposible. Si nuestros sentidos son la razón de todo, ¿nuestro mundo seguirá siendo objetivo y real? Esto no concuerda en absoluto con los arcanos, por lo menos, es nuestra propia observación, no los dioses, lo que lo causó. Nuestro destino todavía está en nuestras manos, respondió inconscientemente Charlotte, el monitor. Bueno, los estudiantes a su lado estaban tan abrumados que sintieron que los arcanos que habían aprendido habían sido completamente anulados. ¿Qué estaba bien? En la pantalla del flujo, Douglas ya no parecía tan serio como antes. Suave y solemnemente, dijo. Este es el final del experimento del borrador cuántico. En el siguiente, ejecutaremos el segundo y el último experimento, que es el experimento de Lucien de elección diferida. Vamos a transformar el clásico de doble rendija. Vuelva a experimentar para resaltar mejor el resultado. Reemplazó el experimento de doble rendija con otro experimento y demostró la equivalencia. El experimento anterior de doble rendija nos permitió saber que, si elegimos las características de onda y diseñamos un experimento en consecuencia, eventualmente veremos los patrones de difracción, pero si queremos ver las propiedades de las partículas y agregar alarmas, será el puro puntos de luz superpuestos en la pantalla. En tales casos, nuestra elección y la disposición correspondiente conducen a resultados diferentes. Douglas fue lo suficientemente cauteloso como para no hablar del efecto del observador, pero dijo elecciones y disposición correspondiente. Los arcanistas que observó la transmisión en vivo y asintió. Cualquiera que fuera la explicación teórica, el señor presidente acababa de describir los hechos objetivos del experimento. No podía haber nada malo en eso. Douglas prosiguió. ¿Qué pasa si retrasamos la elección? En los experimentos anteriores, los electrones obviamente habían pasado por dos rendijas y dos rutas, por lo que participaron en un autoenredo, cuando se comportaron como ondas. Y cuando se comportaron como partículas, debieron haber pasado solo una de las rendijas. Entonces, ¿qué pasará si hacemos una elección después de que los electrones eligen una ruta pero no han llegado a la pantalla? ¿Veremos los electrones viniendo de dos rutas o de una? Dado que el experimento de la doble rendija se transformó, Douglas utilizó rutas en lugar de rendijas para referirse al proceso intermedio. Cualquiera que sea la elección, la ruta de los electrones se ha fijado antes de la elección y no puede cambiar. La gente común como Alice había recuperado del impacto del experimento del borrador cuántico hace un momento. Comenzaron a especular sobre lo que podría suceder con su conocimiento superficial de los arcanos. Anik negó con la cabeza para mantenerse alejado de otras explicaciones del experimento del borrador cuántico y centrar su atención en este experimento. El nuevo experimento que propuso su profesor también estaba relacionado con el efecto observador, pero Anik no pensó que el resultado fuera a favor de la hipótesis del observador. Después de todo, si los electrones caminaban por dos rutas o por una se había fijado antes de tomar la decisión. La observación no podía cambiar lo que ya había sucedido, ¿verdad? El Papa Viken en la Ciudad Santa contuvo su deleite y observó a Douglas preparar el experimento sin expresión alguna. ¿Qué intentaba probar el experimento? No creía que sucedería nada inesperado después del gran impacto de ese momento. El nuevo experimento tenía más probabilidades de probar que una cierta hipótesis audaz estaba equivocada. Rudolf II se sentó en el trono del Maple Palace y observó el experimento en silencio. De alguna manera tuvo un mal presentimiento. Los miembros del Consejo Superior en el estudio y Samantha, Louise y el resto del personal también estaban un poco confundidos. Lucien Evans estaba tratando de demostrar que la observación actual podría cambiar el pasado. Era un pensamiento que era incluso más increíble que invertir el tiempo. El pasado había sido arreglado. ¿Cómo podría cambiarse? Douglas activó el experimento. El detector envió una señal, sugiriendo que los electrones vinieron por una ruta. El experimento se repitió una y otra vez, demostrando una y otra vez que los electrones solo venían por una ruta después de los procedimientos preliminares. De repente, cuando los electrones terminaron los procedimientos preliminares y no habían llegado al detector, Douglas rápidamente agregó un nuevo dispositivo experimental que mostró que eligió las propiedades de onda. En este momento, el detector en la otra dirección y el detector de corriente pitaron al mismo tiempo sin parar. El rostro de Douglas estaba pálido porque sabía exactamente lo que significaba. Significaba que, después de tomar una decisión, los electrones, que sin duda habían estado viajando en una ruta, procedían de dos direcciones. El pasado había cambiado. Su observación había cambiado el pasado de los electrones. Tud.
Samantha retrocedió hasta chocar contra la pared. Su rostro estaba sombrío y sus ojos estaban muy abiertos y llenos de lágrimas. ¿Significaba que la estricta ley de causalidad no funcionó en la línea de tiempo? ¿Podría ocurrir una causa después de la consecuencia? ¿El presente podría cambiar el pasado? Grieta, grieta, grieta. Los cuadernos y las plumas en manos de la mayoría de los miembros del Consejo Superior cayeron al suelo. La frialdad y el escalofrío de lo más profundo de su alma los hacían incapaces de decir nada. Era incluso más increíble e increíble que cualquier magia. Incluso los grandes arcanistas como Brock y Fernando estaban un poco confundidos en este momento. ¿Cómo fue posible? Las opciones actuales decidieron lo que sucedió en el pasado. Los ruidos de los artículos que se rompían resonaban en todo el Alien sin parar, pero nadie dijo nada. Era como una ciudad de silencio. Ningún arcanista se sentiría abrumado por un experimento así. Sintieron que el mundo se derrumbaba y que todo era una ilusión. Muchos de ellos se frotaron la cabeza con tanta fuerza que casi quisieron desmenuzarla para no estar tan dolorosos y desesperados. Si no hubiera sido por el hecho de que no se trataba de los componentes de su mundo cognitivo, los cadáveres, la sangre y los cerebros habrían estado por todos lados. Pocos arcanistas por encima del rango medio podrían haber sobrevivido. Aún así, habían sentido el colapso de creencias. Sentían que ya no reconocían este mundo. No había nada más que gris en sus ojos. Los estudiantes que estaban viendo la transmisión como Ali y Longman lo encontraron aún más inaceptable. Tragaron saliva, les costaba creer que la consecuencia decidiera realmente el proceso. Era lo opuesto a su sentido común e instintos naturales. Nadie pudo decir nada mientras veían a Douglas repetir el experimento. Auge. El palacio de Arce en Antiflare tuvo una explosión tan intensa que el palacio más espléndido y magnífico quedó reducido a ruinas. Cubierto de heridas, Rudolf II murmuró para sí mismo como si se hubiera vuelto loco. Determinismo, ley de causalidad, determinismo, ley de causalidad. No volvió a calmarse hasta mucho tiempo después, pero sabía muy bien que solo podía contar con un milagro, o Mountain Paradise que estaba bajo el control de Viken, para volver al nivel de semidioses, porque la cosmovisión había sido completamente destruida. Thanos, el genio más distinguido del Imperio Mágico y el primer experto en la historia que encontró el camino hacia el nivel de los semidioses, realmente entendió lo que significaba destructor de cosmovisión. En la Ciudad Santa, Viken estaba igualmente perdido y abrumado al principio, pero luego estalló en una risa loca. El observador, la ley de causalidad en la línea de tiempo invertida y el presente cambiando el pasado. Lo tengo ahora. Lo tengo ahora. Capítulo 800 Notoriedad. La risa de Viken no se disimuló. Las dos túnicas rojas que se quedaron fuera de la biblioteca se miraron perplejas, preguntándose por qué su santidad se reía tan locamente cuando el Congreso de Magia estaba en pleno auge. Le habían roto la cabeza de Douglas después de convertirse en semidios y anunció públicamente que se rendiría a la iglesia en el arroyo. Aparte de eso, realmente no podían pensar en una segunda razón por la cual la corriente del Congreso de Magia hizo que su santidad se deleitara en lugar de enojar. Por supuesto, sabían muy bien que nunca sucedería. Después de una buena carcajada, Viken recuperó la calma y contuvo sus sentimientos. Después de todo, era el experimento de Douglas y no se podía confiar por completo. ¿Y si el tipo lo estaba engañando intencionalmente? Tuvo que repetir el experimento varias veces para confirmar el resultado antes de hacer más planes. El experimento esta vez no fue demasiado complicado, y las partes difíciles fueron el delicado control y la artesanía de los dispositivos. Para el Papa Viken, que tenía un profundo conocimiento alquímico y que se había estado concentrando y estudiando los arcanos, no era demasiado complicado. La mayor diferencia entre él y los grandes arcanistas no eran las habilidades prácticas sino la forma de pensar bajo el sistema de los arcanos. Por lo tanto, le resultó imposible diseñar un experimento de ese tipo y solo pudo seguir el progreso de la investigación de Douglas y Lucien. En la plaza, mientras Douglas repetía el experimento, esto es imposible. Estalló sin parar. A la gente corriente que había estado escuchando y viendo los programas del Congreso se les enseñó más o menos con sentido común y lógica. ¿Cómo no estar horrorizados por el hecho de que el resultado decidiera el proceso? Además, violaba completamente su experiencia diaria y sus instintos naturales como criaturas inteligentes. Sin embargo, como el resultado del experimento se confirmó una y otra vez, su miedo fue disminuyendo gradualmente. Después de todo, la magia era en sí misma algo más allá de su imaginación.
La razón por la que las consecuencias de la ley de causalidad no interrumpieron sus mentes fue que ya había sido destruida por la magia hace mucho tiempo. La magia es tan maravillosa. Un señor mayor anunció con entusiasmo. Puede extender su vida y cambiar el pasado. Un hechicero, que había pasado por allí y por lo tanto observaba el arroyo en la plaza del camino, lo miró conmovedoramente. ¿Se podrían comparar las dos cosas? La cabeza y los ojos de este hechicero estaban hinchados de sangre. Sintió que su comprensión del mundo y su vida habían cambiado al revés. Todo se había vuelto ilusorio y ya no significaba nada. Después de todo, las decisiones del presente cambiarían el pasado. Antes, todos los hechiceros creían que el pasado era tan inmutable como impredecible el futuro. Sin embargo, el pasado resultó ser cambiante en este momento. Sus oídos zumbaban como si hubiera un trueno. Volvió la cabeza perdido, preguntándose si estaría en un sueño. Otro anciano que llevaba un sombrero blando también exclamó emocionado. Sí. La magia es tan maravillosa. Me han dicho que los hechiceros de rango superior podían extender sus vidas por cientos de años y seguir siendo tan vigorosos como cuando eran jóvenes. Centraron más atención en eso que en el resultado del experimento de ensueño donde el presente cambió el pasado. Muchos bardos y dramaturgos de los alrededores, después de recuperarse del impacto, estaban encantados. Un experimento tan fantástico los había inspirado. No podían esperar para crear historias espectaculares y asombrosas. Por ejemplo, cuando un observador fuerte mataba a alguien, todos sus rastros en el pasado serían borrados y reemplazados por otras personas y cosas. Por lo tanto, nadie lo recordaría más, y nadie sabría siquiera que tal persona alguna vez vivió en este mundo y cuanto más pensaban, más emocionados se volvían. Algunos de ellos incluso se pusieron en cuclillas y registraron sus inspiraciones con sus bolígrafos y papel. Era previsible que el misterio del dominio microscópico alimentaría a un montón de dramaturgos y bardos. No tan simples y felices como ellos, los estudiantes de las escuelas genéricas y las escuelas nobles sufrieron un dolor insoportable. Los experimentos que el señor presidente y el señor Evans llevaron a cabo en persona derrocaron su sentido común más básico y violaron la lógica más fundamental. Mantenían sus cabezas que casi se estaban partiendo. Por un lado, era un mundo regular con conocimiento regular, y por otro lado, era el mundo increíble revelado por los experimentos en este momento. Lucharon intensamente dentro de sus cerebros como ángeles y demonios. En este momento, experimentaron lo que eran el dolor y la interrupción. Por primera vez en sus vidas, se arrepintieron de haber adquirido tanto conocimiento arcano. ¿Por qué? ¿Por qué vine a ver un experimento en el que participó el señor Evans? ¿Por qué quería suicidarme? Ali pensó aturdido. ¿Soy real ahora mismo? ¿Todos mis pensamientos en este momento están cambiando mi yo anterior? No, tiene que haber otra explicación. Ninguna matemática puede describir esto y Longman intentó calmarse, pero no pudo evitar murmurar. Mientras sufrían y se sentían perdidos, los aprendices de magia y los arcanistas estaban en silencio, como si ni siquiera respiraran. Las otras personas no pudieron evitar preocuparse de que sus cabezas explotaran al mismo tiempo. En el estudio, Douglas repitió el experimento y obtuvo el mismo resultado, pero no se detuvo y simplemente continuó mecánicamente sin ninguna expresión en su rostro. No fue hasta que Lucien tosió que lanzó un largo suspiro y detuvo el experimento. Se dirigió a toda la audiencia solemnemente. Creo que la postura más fundamental de los arcanistas es respetar los experimentos, los fenómenos y las matemáticas. Sus palabras sonaron como un anuncio. Samantha, Louise y los otros arcanistas que estaban involucrados en la corriente apenas podían mantenerse en pie. Se derrumbaron en el suelo, al igual que su conocimiento previo, sentido común e instintos naturales ya no podían respaldar sus visiones del mundo. En Allen, Rentato y en todos los lugares donde la corriente estaba disponible, los arcanistas tuvieron reacciones similares. Los hechiceros que eran buenos en astrología, en particular, sollozaban en silencio, como si estuvieran de luto por el determinismo agonizante y la ley de causalidad que podrían haber sido saboteados. En los últimos años, el determinismo había llegado al borde de la destrucción, pero siempre se mostraron reacios a admitirlo y no enfrentaron la realidad hasta que sufrieron una explosión tan poderosa y disruptiva. Estaban más vulnerables que nunca. Un dolor, una pérdida, una confusión y una desesperación indescriptibles envolvieron la ciudad en el cielo y las ramas principales del Congreso de Magia. Douglas miró el estudio a su alrededor.
Vio que a excepción de Brook, Fernando y los otros pocos hechiceros legendarios que estaban considerando las preguntas con solemnidad, los otros arcanistas parecían todos débiles y abrumados. Pensando por un momento, dijo: lo más importante para nosotros en este momento es averiguar por qué aparece tal resultado. Debe tenerse en cuenta que las partículas microscópicas son una materia que puede dispersarse por todas partes. Tal vez podamos encontrar una explicación en otras formas, en lugar de obligarnos a creer que el presente puede cambiar el pasado. Sus palabras rejuvenecieron a los sorprendidos arcanistas y los recuperaron gradualmente. Después de que terminó la corriente, Douglas suspiró suavemente mientras veía a Samantha y los otros arcanistas marcharse con tristeza. En cualquier caso, ya es hora de que presten suficiente atención a los problemas del determinismo. En la era del gran desarrollo de los arcanos, hay tanta gloria, esplendor, deleite, emoción y éxtasis, y hay tristeza, dolor, y desesperación. Esta es una época de sonrisas y lágrimas. Pero después de hoy, sin avances teóricos, la mayoría de los arcanistas en el Congreso se estancarán durante 10 años debido a la inestabilidad de su mundo cognitivo provocada por la ruptura de sus principios fundamentales. Brook, que tuvo la experiencia de romperse y solidificarse, se acercó con sentimientos encontrados. Fernando se quedó mirando el dispositivo experimental, pero estaba tan malvado como antes. Es mejor estancarse ahora que estancarse en el futuro, momento en el que sus vidas se estancarían para siempre. En este momento, tenemos un semidios y 4 leyendas principales. Es suficiente para protegerlos mientras remodelan sus visiones del mundo. Los pasos resonaron afuera. Anik, Sprint, Eddie y los otros estudiantes de Lucien llegaron al estudio. Después de ver el experimento, no pudieron controlarse más y querían preguntarle a su maestro lo antes posible. Al ver eso, Douglas sonrió amargamente. Fuiste tú quien propuso los 2 experimentos mentales, Evans. Entonces, creo que la mayoría de los arcanistas, aprendices de magia y gente común con arcanos básicos de sentido común estarán aterrorizados en el momento en que se mencione tu nombre después de esta corriente. ¡Qué notorio soy! Lucien se rascó la barbilla y sonrió impotente. Maestro, ¿esto es realmente contradictorio con la ley de causalidad? Realmente no lo creo, aunque introvertida y tímida, Anik había sido inusualmente persistente con las cuestiones arcanas. Entonces, después de saludar a las excelencias, preguntó sin demora a su maestro y expresó su opinión. Al escuchar su pregunta, Douglas, Attaway, Oliver y otras personas también movieron sus ojos hacia el rostro de Lucien. También estaban interesados en la opinión de Lucien sobre el experimento. Lucien parecía haber previsto la pregunta de Anik. Sin pensarlo, respondió. Es posible que la opinión del señor presidente sea cierta. Los electrones se dispersan en el espacio y provienen de todas las rutas, y solo después de elegir un resultado que queremos ver colapsarán en una o 2 rutas. Porque el presente cambia al pasado, pero porque los electrones no se han colapsado antes de que se haga la elección, y las rutas nunca se decidieron hasta entonces. Antes de que se haga la elección, Anik abrió los ojos como platos. ¿El efecto del observador? Tal explicación resolvió las contradicciones sobre la ley de causalidad, pero también destacó el efecto del observador. Los labios de Lucien se fruncieron. Fernando y el resto de ellos negaron con la cabeza, aún reacios a aceptar el efecto de observador. Por lo tanto, todos se fueron y regresaron a sus propios hogares, contemplando y tratando de encontrar una explicación que ni acentuara el efecto observador ni violara la ley de causalidad. Fin del capítulo.